En una habitación tenuemente iluminada, un joven se sienta frente a su computadora, contemplando un pensamiento que cree que es universal. Su pantalla muestra una escena de un videojuego, y reflexiona sobre una observación peculiar, que en este juego, las madres de los personajes principales son innegablemente más cautivadoras que las propias heroínas. De repente, el mundo parece cambiar. La voz de una mujer irrumpe, dirigiéndose a alguien llamado Rey. Confirma su identidad, afirmando que su hija le ha hablado de él. Se presenta como Mañana, extendiendo una mano con una sonrisa segura. Dice ella, un placer conocerlo por fin. Una rápida secuencia de momentos pasa como un relámpago. Mañana, grácil y letal en un duelo de espadas, suelta una suave risa, elogiando a su oponente por su impresionante habilidad. Sigue otra imagen, Mañana en una ducha, sorprendida, pero una sonrisa juguetona cruza sus labios mientras llama a alguien niño travieso. El montaje concluye con un borrón de movimiento violento e indistinto. La escena final es de pura tragedia. Mañana yace derrotada, con lágrimas corriendo por su rostro magullado mientras solloza una disculpa por ser una mala madre. Cerca, un puño se estrella junto a un teclado. De vuelta en su habitación, el rostro de Rey es una máscara de horror y disgusto. Solo puede susurrar lo horrible que fue toda la experiencia. Su teléfono suena de repente, mostrando una notificación, un mensaje del equipo de gestión del juego. Agarrándose la cabeza, grita de angustia, incapaz de comprender por qué un personaje tan querido tuvo que morir. Miró el mensaje en su teléfono, una oleada de esperanza creciendo en su interior. Se preguntó en voz alta si los desarrolladores del juego finalmente habían aceptado su petición y creado una ruta en la historia donde las madres pudieran ser salvadas. Su esperanza se hizo añicos al instante. Con un grito de frustración, se golpeó la cabeza contra el escritorio. No era una nueva ruta de historia, era solo otro evento para las heroínas principales, que ya tenían sus finales felices. Este era el mundo de un oficinista promedio, cuyo principal pasatiempo era jugar este tipo de juegos de navegador. Lágrimas de genuina tristeza corrían por su rostro mientras suplicaba a los indiferentes desarrolladores. Les rogó que le dieran un respiro, preguntándose cuánto tiempo más seguirían ignorando a las madres. Él era, después de todo, un gran admirador de las madres de las heroínas. El juego en cuestión era Mal Magia Fantasía, también conocido como Mamafan. Era una típica historia de fantasía ambientada en una academia, llena de espadas y magia. A pesar de ser un juego para adultos con contenido para jugadores expertos, sus elementos de rol habían cosechado grandes elogios. Las heroínas, cada una con su propia y distinta personalidad, eran ciertamente uno de los encantos del juego. Pero lo que realmente hacía destacar al juego era algo completamente distinto. Su principal atractivo era el increíble elenco de madres. Estas encantadoras mujeres mayores, a pesar de ser meros personajes secundarios sin sus propias rutas de historia, eran el verdadero foco de un apasionado segmento de la base de jugadores. Sin embargo, un destino terrible les esperaba a la mayoría de ellas. Eran brutalmente asesinadas, envenenadas, atacadas por perros o capturadas por poderosos villanos y sometidas a tortura. Muchas morían intentando salvar al protagonista, encontrando un final trágico tras otro. En marcado contraste con sus sombríos destinos, el protagonista del juego, Rey, simplemente arriesgaba su vida para proteger a las jóvenes heroínas. Tras la deslucida muerte de una madre, juraba no dejar que nadie hiciera daño a sus compañeras, declarando que no tenían más remedio que seguir adelante. De vuelta en su escritorio, Rey hervía de ira. No podía entender por qué el protagonista no era un devoto de las madres. Sabía que un gran número de jugadores, incluido él mismo, habían enviado peticiones para una ruta de las madres a los desarrolladores, pero todas habían sido ignoradas. El juego seguía siendo popular, pero su base de fans parecía dominada por los obsesionados con las heroínas de secundaria, un sentimiento que le resultaba absolutamente desconcertante. Se sentó frente a su computadora, hirviendo de frustración. Sentía como si todos, desde los desarrolladores del juego hasta su propio héroe, estuvieran abandonando a las madres. Una oscura determinación se apoderó de él. Si él fuera el protagonista, habría hecho todo lo que estuviera en su poder para salvarlas. Pero con el juego terminado, suspiró y se resignó a lo mundano. Era hora de ir a trabajar. Mientras bajaba por una escalera exterior, su pie resbaló. El traspié lo hizo caer. Lanzó un grito, pero en lugar de golpear el duro suelo, aterrizó con un golpe sordo sobre una cama mullida, encontrándose en un gran salón, completamente desconcertado. Se incorporó, con la cabeza dándole vueltas. Se preguntó dónde estaba, dudando si realmente se había caído por las escaleras. La opulenta mansión de estilo occidental le resultaba extrañamente familiar, un lugar que sentía haber visto antes. Sus ojos recorrieron la habitación y se fijaron en un retrato colgado en la pared. Un destello de reconocimiento se encendió en su interior, seguido rápidamente por una creciente sensación de pavor. La verdad comenzó a derrumbarse sobre él. Retrocedió, con la mente dándole vueltas. No podía ser posible, estaba dentro del juego. Mientras esta realidad imposible se asentaba, la puerta se abrió de golpe. Una mujer entró corriendo, con expresión de preocupación. Le explicó que había oído sus fuertes gritos y le preguntó si estaba bien, llamándolo por el nombre de demonio. La miró fijamente, una sacudida de pura conmoción recorriéndolo. Sabía quién era ella. La mujer ante él era Rosa, una de las madres trágicas del juego. Recordó su historia, cómo elegiría permanecer al lado de su hijo, demonio, su único y más preciado hijo, incluso si el mundo entero se convirtiera en su enemigo. Ella se encontraba ante él en una habitación ornamentada, confirmando su más profunda sospecha, estaba realmente dentro del mundo del juego, y esta mujer era uno de sus personajes. Esta revelación no le trajo miedo, sino una oleada de emoción.
Apretó el puño, entusiasmado con la idea de haber sido transportado a Mamafan, el mismo juego al que había estado jugando. Su emoción flaqueó cuando un detalle crucial afloró en su memoria. Se giró hacia un espejo ornamentado, recordando que Rosa acababa de llamarlo demonio. La mujer lo observaba con expresión perpleja. El reflejo confirmó su creciente horror. El rostro que le devolvía la mirada no era el suyo. Un pavor helado lo invadió al darse cuenta de que era la última persona que querría ser. Esto era muy malo. Los recuerdos del personaje que ahora habitaba inundaron su mente. Demonio Tridoy, un aristócrata arrogante e insensible. Aunque sus habilidades mágicas eran de primera, era el típico mocoso villano que buscaba pelea con el protagonista solo para ser derrotado rápidamente. Este camino de arrogancia siempre llevaba a la misma conclusión. Tras su derrota, Demonio sucumbía a la magia prohibida, perdía el control y encontraba una muerte espantosa. Era un destino inevitable. El peso de este conocimiento le provocó una nueva oleada de pánico. Por fin había llegado al mundo de Mamafan, solo para ser condenado a un mal final. Su pánico fue interrumpido por una voz suave. Rosa se acercó, con expresión llena de preocupación. Le preguntó si estaba bien, señalando que se veía muy pálido. Su presencia fue inesperadamente reconfortante. Su nombre resonó en su mente, junto con su historia en el juego. Rosa Tridoy, la madrastra de Demonio. Era un personaje secundario que no aparecía mucho en la historia principal. A pesar de su papel limitado, él sabía que era extremadamente popular entre un cierto subconjunto de jugadores, incluido él mismo. Ella desvió la mirada, disculpándose por haber entrado en su habitación sin llamar. Luego explicó el motivo de su repentina aparición, con una expresión cargada de preocupación. Había oído su grito y se preocupó, admitiendo que quizás su intrusión había estado fuera de lugar. Parecía bastante asustada. De pie frente a ella, Demonio notó su inquietud. La observó emitir un sonido suave y vacilante, mientras su ceño se fruncía en confusión. Entonces ella esbozó una cálida sonrisa, agitando una mano para restarle importancia. Insistió en que lo ocurrido era culpa suya y que no debía preocuparse por la marca en su rostro. Sus amables palabras desencadenaron un violento destello de memoria. Vio al demonio original golpeándola, acusándola de ser una sucia arpía que solo buscaba el dinero de su padre. La revelación lo golpeó con fuerza. Estos eran los recuerdos del cuerpo que ahora habitaba. Los recuerdos continuaron aflorando, revelando el trasfondo de la trama. Tras perder a su amada madre a una edad temprana, Demonio había sobrellevado el dolor odiando a Rosa con cada fibra de su ser, como lo demostraba un recuerdo en el que le vertía despectivamente una bebida sobre la cabeza. A pesar de su constante maltrato, Rosa nunca había flaqueado, mostrándole siempre el amor incondicional de una madre. Sin embargo, esta devoción condujo a un final trágico. En una visión de la batalla final del juego, después de que Demonio cayera en la oscuridad, Rosa se interpuso entre él y el protagonista, arriesgando su vida para proteger a su hijastro. Su súplica fue recibida con pura malicia. El demonio corrupto, con el rostro contraído en una sonrisa sádica, la atravesó con una espada, gruñéndole que no se interpusiera en su camino. Tembló mientras la visión concluía con la imagen de ella desangrándose en el frío suelo. Este era el final inevitable que Rosa encontraba en cada una de las rutas de la historia del juego. El peso de este conocimiento futuro se derrumbó sobre él. Agarró las manos de Rosa, con la voz llena de angustia mientras se disculpaba. Lamentó que el demonio original fuera una escoria, expresando su profundo arrepentimiento por todo lo que le habían hecho y su temor a que pudiera quedar marcada. Busca una explicación, sugiriendo torpemente que su hostilidad anterior era solo una fase rebelde típica. Con una sonrisa nerviosa, afirma que, en verdad, lo único que siempre quiso fue acercarse a ella, llamándola Mamá Rosa. Atónita por el repentino cambio de trato, solo puede repetir las palabras con incredulidad, mamá. Rosa, internamente, entra en pánico al darse cuenta de que la llamó mamá por la costumbre de su vida anterior jugando al videojuego. Maldice su error y suelta una disculpa, preocupado por haberla incomodado, pero Rosa simplemente baja la mirada, perdida en sus pensamientos. Para su total sorpresa, el rostro de ella se ilumina y corre hacia él, exclamando con alegría lo feliz que está. Le rodea con los brazos en un fuerte abrazo, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Le dice que por fin la ha reconocido como su madre, mientras que él solo puede balbucear su nombre, sorprendido. Él permanece rígido y desconcertado mientras ella lo abraza con fuerza, con una expresión de pura felicidad en su rostro. Cuando ella se aparta ligeramente, su mente se acelera, abrumada por el repentino contacto físico. Recomponiéndose, Rosa sonríe cálidamente y le pide que la llame mamá a menudo de ahora en adelante. Le tranquiliza, diciendo que lo entiende y que siempre supo que en el fondo era un buen chico. Ella sugiere que no hay necesidad de apresurar las cosas, pueden construir su vínculo como familia lentamente, a partir de este día. Con una última y alegre despedida, se da la vuelta y sale de la habitación, dejándolo solo mientras la puerta se cierra. Está solo en su habitación, reviviendo en su mente la reciente interacción con Rosa. Un sonrojo se extiende por su rostro al pensar en lo linda que es, seguido de una punzada de tristeza al pensar que una persona tan adorable y amable estaba destinada a morir sin que su bondad fuera realmente reconocida. Sus pensamientos se aceleran. No era solo ella. De repente, recuerda un detalle crucial del juego, fue el propio demonio quien mató a Rosa en Mamafan. Este sombrío hecho enciende una nueva y desafiante idea, si se esfuerza lo suficiente, tal vez su madre, Rosa, no tenga que morir. Esta revelación lo llena de una oleada de energía frenética.
Una amplia y decidida sonrisa se dibuja en su rostro mientras mira sus propias manos, preguntándose si de verdad tiene el poder de salvar a todas las madres a las que nunca se les dio la oportunidad de vivir en la historia original. El mundo que ahora habitaba era conocido como Mal Magia Fantasía, o más coloquialmente, Mamafan. En la historia de ese mundo, mientras el protagonista salvaba a las heroínas principales de sus destinos despiadados, había otras heroínas olvidadas que no eran tan afortunadas. Sus ojos se entrecierran con intensa concentración. Entiende que para salvar a las madres, necesita una cosa por encima de todo, poder. Sabe que necesita el tipo de poder que puede derrotar a cualquier enemigo, superar cualquier adversidad y, en última instancia, cambiar la trayectoria misma de la historia. Afortunadamente, aunque el demonio original era un patán innegable, su talento era genuino. Y como noble de alto rango, tiene a su disposición tanto dinero como influencia. Se sumerge en sus estudios, devorando libros a la luz de las velas. Razona que si entrena como si su vida dependiera de ello y evita activamente el camino del villano, podrá alcanzar su objetivo. En un claro, comienza su entrenamiento físico y mágico, y una energía oscura ya empieza a arremolinarse a su alrededor. Con una sonrisa de confianza, toma una decisión. Dejará que el protagonista del juego se encargue de salvar a las heroínas. Su propia misión es diferente. Desata un torrente de poder oscuro, seguro de que, siguiendo este camino, obtendrá la increíble fuerza que necesita. Extiende la mano hacia adelante, mientras una energía oscura se enrosca alrededor de su brazo. Con una mirada de feroz, casi maníaca determinación, hace una audaz declaración, un voto que lo distingue del héroe original del juego. Proclama que él, por su parte, salvará a todas las madres de este mundo. Detrás de él, aparecen imágenes espectrales de Mañana y otras matriarcas, solidificando su nuevo propósito. La unidad de mantenimiento de la paz de Tridoy se enfrenta a un monstruoso oso salvaje, con las fauces goteando mientras suelta un rugido ensordecedor. Los soldados se dan cuenta con pavor de que la bestia es mucho más grande de lo que indicaban sus informes, dudando si tienen alguna posibilidad. Pasando al frente, Lord Demonio levanta una mano y les ordena con calma que retrocedan. No pierde el tiempo. Con un gesto rápido, Demonio desata un hechizo intermedio, Danza Negra. Un látigo de pura energía oscura brota de su mano, golpeando al oso con una fuerza inmensa y lanzándolo hacia atrás por los aires. Los soldados miran con incredulidad, asombrados de que haya acabado con la bestia de un solo golpe. Se maravillan de que su señor haya venido personalmente a encargarse de semejante criatura. Demonio, sin embargo, tiene su propia motivación, necesita terminar el trabajo rápidamente para poder ir a alabar a Rosa. Reflexiona que han pasado 3 meses desde su reencarnación en el cuerpo del noble villano. Sus acciones no han pasado desapercibidas en la finca. Desde la gran mansión, circulan susurros entre el personal de que Lord Demonio ha estado tratando a los sirvientes de manera diferente últimamente, ya no como simple ganado. El cotilleo continúa mientras 2 sirvientas empujan un carrito. Una recuerda cómo incluso la ayudó hace un tiempo, mientras que la otra señala que parece estar entrenando duro, habiéndose desviado de su camino para someter a una bestia. Cerca de allí, un sirviente escucha y se sonroja, admitiendo para sí mismo que este cambio se siente bien. Dentro de su imponente despacho, Demonio está sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas en actitud pensativa. Rosa está de pie detrás de él, con una leve sonrisa en los labios mientras lo observa, pensando para sí misma que se ha convertido en un hombre respetable. La razón de su nuevo enfoque es clara, con el actual cabeza de familia, Glenn, ausente regularmente de la mansión, su hijo Demonio ha asumido las funciones de cabeza de familia en funciones. Se le ve aquí concluyendo una reunión de negocios, confirmando que tienen un trato. Al terminar la reunión, se vuelve hacia Rosa y le entrega un documento doblado. Le da instrucciones para que lo guarde en la caja fuerte. Ella acepta el documento con un simple sí. Haciendo una ligera reverencia, le informa de que se retira para llevar a cabo la tarea. El importante documento es entonces cuidadosamente colocado dentro de los pesados confines de acero de la caja fuerte. Dentro de la mansión Tridoy, se está llevando a cabo una reunión de negocios, la tensión enmascarada por un entorno opulento. Uno de los socios de la familia, un hombre corpulento con una sonrisa de suficiencia, se dirige directamente a Demonio, con un tono despectivo en su voz. Eso no servirá, Lord Demonio. Luego dirige su atención a Rosa, que está revisando un documento con expresión preocupada. El socio cuestiona la sensatez de entregarle un contrato, insinuando que podría simplemente fugarse con la fortuna de la familia. Su compañero se une a la calumnia, sugiriendo crudamente que Rosa sedujo a Lord Glan con su cuerpo. Se burlan, comentando que sus habilidades como mujer deben ser algo completamente distinto y que les gustaría ver esas habilidades usadas en ellos. Desde el otro lado de la habitación, Demonio observa, su rostro una máscara de fría furia. Sabe que Rosa proviene de una familia noble caída y empobrecida, un hecho que la convierte en un blanco fácil para tal desprecio. La tensión es visible en el rostro de Rosa mientras fuerza una sonrisa dolida. El socio continúa su tormento, recordándole que desde que se casó con la familia Glenn como la segunda esposa, ha sido tildada de cazafortunas. Él nota que los constantes insultos claramente le han pasado factura, pero aún así la llama para que se acerque, fingiendo preocupación. Sus palabras finalmente rompen la contención de Demonio. Un crujido agudo resuena mientras aprieta el puño, con los nudillos blancos. Piensa en su vida anterior, antes de reencarnarse, nadie más que el demonio original la había tratado de esta manera. Hierve por dentro contra esa sucia arpía, furioso de que solo les importe el dinero de su padre. Su rabia se intensifica al pensar en la mujer a la que están insultando.
Para él, Mamá Rosa es una persona maravillosa, digna, encantadora y llena de amor. Sus ojos brillan con furia protectora. Su furia estalla en acción. Golpea la mesa con las manos, sobresaltando a los dos socios. Uno mira con incredulidad, susurrándole al otro si Demonio realmente acaba de llamarla mamá con una expresión tan aterradora. Se pone en pie, con una energía oscura arremolinándose a su alrededor como un sudario. Declara que verlos faltarle el respeto a su madre en su cara significa que ya no tiene necesidad de sus cuellos. Su poder sombrío se contrae alrededor de los dos hombres aterrorizados, levantándolos en el aire mientras jadean y se ahogan. Con ojos brillantes, emite una orden final y escalofriante: ahora, desaparezcan de mi vista. Mientras la conmoción resuena por el gran salón, dos espectadores huyen aterrorizados. Uno grita confundido, preguntándose qué acaba de pasar, ya que creía que se suponía que Lord Demonio odiaba a su madrastra. De vuelta en el estudio, Rosa reprende suavemente a Demonio por su arrebato. Le recuerda que, como futuro jefe de la casa, no debería permitirse ser tan emocional. Él se encoge de inmediato, pareciendo pequeño y arrepentido mientras se disculpa. Explica que simplemente se enfadó cuando los vio faltarle el respeto. La mano de Rosa se extiende hacia él. Ella lo atrae hacia un cálido abrazo, con una expresión suave y comprensiva. Con una sonrisa amable, lo llama chico malo y le pregunta qué espera lograr haciendo tan feliz a su madre. Él esconde el rostro en su pecho, un sonrojo extendiéndose por sus mejillas. Se da cuenta con una sacudida de que se lleva muy bien con su madrastra y confiesa internamente su deseo de coquetear con ella por el resto de su vida. Sus pensamientos se desvían hacia el propósito original del juego. Recuerda su deber de salvar a todas las madres de ese mundo, una misión que le exige obtener más y más poder. Recuerda el sombrío destino que le espera a su personaje. Al final de cierta misión, Demonio se encamina por una senda sin retorno hacia la ruina y la desolación, un futuro representado por antiguas ruinas desmoronadas bajo una luna solitaria. Pero hay una forma de cambiar ese destino. Recuerda una misión secundaria, una que no afecta a la historia principal pero que recompensa al jugador con un arma muy rara, el tesoro de la familia Glenn. Con el rostro aún hundido en su pecho, resuelve hacer todo lo que esté en su poder para conseguirlo, todo para salvar a su mamá. Demonio Tridoy corre por los pasillos de una mazmorra oculta, con la mente puesta en adquirir un arma rara. Seguía por su memoria, recordando la secuencia precisa de acciones necesarias, un giro a la derecha, luego a la izquierda, seguido de la destrucción de una estatua específica. Continúa su avance, ignorando deliberadamente una sala llena de estatuas de gárgolas, sabiendo que son una distracción de su verdadero camino. Haciendo una pausa por un momento, se apoya en un muro de piedra, reafirmando su estrategia. Esta mazmorra aparece cerca del final del juego, pero él tiene toda la ruta memorizada. Su plan es tomar solo los caminos correctos, evitando todos los encuentros con monstruos para llegar al nivel más profundo de manera eficiente. Sus pensamientos se desvían a su vida anterior como rey, encorvado frente a la pantalla de un ordenador, frustrado. Conocía el juego de memoria, una obsesión enloquecedora. Recuerda haberse equivocado y se da cuenta de que depender de un punto de guardado ahora sería lo mismo que admitir que había perdido contra el juego en aquel entonces. Volviendo al presente, Demonio se encuentra ante una enorme puerta final. Su progreso hasta ahora ha ido exactamente como lo había planeado. Entra en una vasta sala con pilares. Suspendida en lo alto por gruesas cadenas se encuentra su premio, una formidable espada oscura. Esta es la espada demoníaca, Despena, un arma capaz de fortalecer exponencialmente la magia oscura de su portador. Recuerda, sin embargo, que a pesar de ser un arma rara en el juego, era prácticamente inútil para él en ese entonces. Poseía un arma versátil que potenciaba todos sus atributos mágicos. Con una oleada de poder, extiende la mano y agarra la empuñadura, rompiendo las cadenas. Sabe que esta espada será perfecta para él ahora. Mientras el último eslabón se rompe, un vórtice de oscuridad comienza a formarse, revelando la tarea final. La oscuridad se fusiona en una criatura masiva y sonriente, el guardián del tesoro. Para reclamar su premio, debe derrotar a este ser. La monstruosa entidad se cernía ante Demonio, su amplia sonrisa una amenaza silenciosa. A pesar de la intimidante presencia de la criatura, Demonio se mantuvo firme, espada en mano. Se tranquilizó sabiendo que este era el feroz guardián de Despena y que ya conocía todos sus patrones de ataque. Su confianza fue puesta a prueba de inmediato cuando el guardián arremetió con un tentáculo masivo. El apéndice se estrelló contra el suelo de piedra con una fuerza increíble, destrozando el lugar donde él había estado un momento antes. Evitó el golpe por poco, una arremolinada barrera de sombra absorbió el impacto. Una sonrisa de suficiencia cruzó su rostro al reconocer lo cerca que estuvo del peligro. Si su barrera hubiera sido un segundo más lenta, habría sido aniquilado. La experiencia cercana a la muerte le sirvió como un crudo recordatorio de que el conocimiento del juego por sí solo no garantizaría una victoria fácil. Surgió una complicación adicional al darse cuenta de que no podía ver la barra de salud de la criatura. A pesar de las desventajas, endureció su determinación, recordando el voto que se había hecho a sí mismo. Su voto era proteger a las mamás a las que había llegado a amar en este nuevo mundo. Analizó a su oponente, reconociendo el difícil enfrentamiento. La piel del guardián era increíblemente dura, muy resistente tanto a los ataques físicos como a los mágicos. Peor aún, con la criatura aferrada al techo, sus propios ataques apenas podían alcanzarla. Se vio forzado a la defensiva, esquivando hábilmente una lluvia de proyectiles afilados. Su gran aptitud para la magia negra, en particular los hechizos que controlaban las sombras, quedó patente, dándole un aire claramente villanesco. Este poder villanesco era una herramienta familiar. En el juego, Demonio había sido un genio, pero también un hombre cruel y arrogante.
Su mayor arma había sido su impecable dominio en la manipulación del poder mágico, una habilidad excepcional que ahora resolvió utilizar. Observó al guardián, esperando el momento perfecto. Sabía que su oportunidad llegaría justo después de que la criatura terminara su siguiente ataque con el tentáculo. El momento llegó cuando el guardián abrió sus fauces para lanzar un ataque de aliento venenoso. Reconociendo que esta era su única oportunidad, Demonio se preparó para desatar toda su magia, enfocando su puntería con absoluta precisión. Desató todo su poder, rugiendo el nombre del hechizo, Lanza Negra. Una lanza concentrada de energía oscura salió disparada, golpeando al guardián directamente en el ojo a través de su boca abierta, haciendo que la bestia gritara de agonía. Su única debilidad, el ojo oculto en lo profundo de sus fauces, fue alcanzada de lleno. Demonio había usado sus hechizos y su manipulación de maná para comprimir su energía en una larga y estrecha franja, perforando el punto vital del guardián. Mientras la criatura se disolvía, Demonio se encontró sosteniendo una ornamentada espada demoníaca. Reflexionó que su potencia de salida había aumentado significativamente, atribuyendo el mérito al arma, Despena, por acabar con el guardián de un solo golpe. Celebró su éxito, exultante por no solo haber adquirido un arma poderosa, sino también por haber superado la mazmorra. Con renovada determinación, declaró que este era otro paso hacia la salvación de su amada madre. Su momento de triunfo fue interrumpido por la risa de una mujer. Una figura se materializó ante él, declarando que su curiosidad había sido despertada, ya que su sello se había roto por primera vez en mucho tiempo. Con una sonrisa burlona, señaló que su nuevo maestro era un niño de mamá. Él la miró, completamente desconcertado por su repentina aparición y sus palabras. La pregunta resonaba en su mente, ¿quién era ella? Tras despejar la mazmorra, Demonio Tridal examina su recompensa, una espada amenazante y ornamentada llamada Dead Pena. Está satisfecho de haberla adquirido sin heridas graves, pero reflexiona que ciertamente no esperaba la molestia que la acompañaba. Decide asearse antes de hacer cualquier otra cosa, observando con interés que, aunque este mundo tiene un aire medieval, cuenta con comodidades modernas como duchas. Con ese pensamiento, se dirige al baño. Al abrir la puerta, una mujer en el interior, Rosa, lanza un grito de sorpresa, pillada completamente desprevenida mientras se bañaba. Él se queda paralizado en el umbral, con el rostro enrojecido ante la inesperada visión. La gran mansión permanece en silencio bajo el cielo nocturno, con la incomodidad de antes flotando en el aire. Un tiempo después, Demonio y Rosa se sientan uno frente al otro en una pequeña mesa, un pesado silencio llenando la habitación. Rompiendo el silencio, Demonio inclina la cabeza, sonrojándose mientras se disculpa profusamente. Insiste en que no pasa nada, admitiendo que fue su culpa por no haber cerrado la puerta con llave. Ella responde, igualmente avergonzada, diciendo que es ella quien debería disculparse por mostrarle algo tan indecoroso. Mientras habla, Demonio se da cuenta de algo, esperaba que ella estuviera furiosa, pero su humilde reacción es increíblemente linda. Reconoce esto como la esencia misma de su encanto. Ella continúa con su autocrítica, con las manos entrelazadas nerviosamente. Duda que a él le haya complacido la vista, llamándose a sí misma una anciana cuyo cuerpo no es gran cosa. Sus pensamientos internos estallan con intensidad. Ve a través de sus palabras, dándose cuenta de que está siendo astuta al tratar de restar importancia a su atractivo, pero esto solo la hace más preciosa para él. Para Demonio, ella es simplemente adorable. Se sienta frente a Rosa, quien juguetonamente lo llama un gran adulador. Sin embargo, internamente, él descarta cualquier idea de que ella sea una anciana, creyendo en cambio que es mucho más hermosa que la joven promedio. Un breve y silencioso momento pasa entre ellos en la bien decorada habitación. Su mirada se posa entonces en la ominosa espada que descansa cerca. Expresa su asombro, encontrando increíble que él haya logrado despejar toda la mazmorra por sí mismo. Él se pone nervioso, riendo torpemente ante el elogio. Rosa añade que ha oído que es una mazmorra particularmente desafiante, y su expresión se vuelve más seria. El arma es la notoria espada demoníaca, Dead Pena, que controla la magia oscura. Su poder era tan increíblemente fuerte que nadie podía empuñarla, lo que obligó al jefe de la familia Tridoya a sellarla hace generaciones. Con este conocimiento, Rosa junta las manos y le suplica encarecidamente que tenga cuidado. Él escucha, con un destello de sorpresa en su rostro al darse cuenta de que la explicación de ella es idéntica a la del juego que conoce. Ella profundiza en la leyenda, explicando que se dice que la espada demoníaca posee una voluntad propia, una voluntad que odia a sus amos y busca llevarlos a la ruina. Él se burla internamente de la idea, pensando que seguramente es una broma. Pero mientras Rosa mira hacia arriba alarmada, una joven de largo cabello claro se materializa desde la propia espada, flotando juguetonamente en el aire. En otro lugar, bajo el cielo nocturno, Demonio se aleja de la mansión, sin ser consciente del evento que se desarrolla en su interior. La chica espectral, ahora libre, se sirve de una bolsa de galletas, comiéndolas con deleite y proclamando lo deliciosas que están. Detiene su paso, sumido en sus pensamientos. La aparición de una joven de Dead Pena era lo último que esperaba. Se estruja el cerebro, seguro de que este personaje nunca existió en el juego que jugó. Sostenía la extraña hoja demoníaca, dándose cuenta de que esto había sido una buena lección. Había creído erróneamente que era solo una espada inofensiva con un texto ominoso garabateado en ella, dando por sentado su conocimiento del juego. Dirigiendo su atención a la chica que había emergido de la espada, le preguntó cómo debía llamarla. Ella respondió que no tenía nombre, invitándolo a llamarla como él deseara. Lo consideró por un momento, decidiendo no usar Desi y optando por Pena, una versión abreviada de Dead Pena. La chica recién nombrada aceptó alegremente. Su alegre fachada se desvaneció al instante.
Con un brillo amenazador en los ojos, reveló que era su primera vez fuera en mucho tiempo y le lanzó una escalofriante advertencia: si la aburría, lo maldeciría hasta la muerte. Luego lo desafió a hacer todo lo posible por entretenerla, llamándolo su amo niñito de mamá. Él protestó de inmediato, insistiendo en que no era un niñito de mamá. Pena, sin embargo, no se convenció y declaró que definitivamente tenía un complejo de madre y que, de hecho, le encantaban las mamás. Su comportamiento pasó de nervioso a ferozmente orgulloso. Declaró que su amor por las madres no era nada patético, era su cualidad redentora, y estaba orgulloso de ello. Su intensidad pareció sorprender a Pena, quien se dio cuenta de que hablaba completamente en serio. Flotando a su lado en una forma diminuta, Pena le preguntó en qué había estado ocupado su amo. Él bajó la vista hacia los papeles en sus manos, con expresión resuelta, y afirmó que era hora de que empezara a actuar tras bastidores. Su plan se centraba en la Academia de Magia. En este mundo, era de conocimiento común que uno se convertía en noble a los 16 años y comenzaba sus estudios allí. Recordó que, si no se equivocaba, conocería a muchas de las madres que admiraba una vez que la historia principal se pusiera en marcha. Sin embargo, había una excepción, una madre en particular que era uno de los personajes más fuertes del juego y una heroína extremadamente popular. Sabía que las cosas ya se habían puesto serias para ella. Si no actuaba antes del inicio oficial de la historia principal, salvarla resultaría imposible. Resolvió en ese mismo momento salvarla del terrible destino de ser entrenada para la sumisión. En el mundo del juego, Malmagia Fantasía, existe una figura legendaria, Meniana Valhaven. Una espadachina mágica envuelta en relámpagos que ostenta el título de Bruja del Trueno. Es conocida como una de las heroínas del juego y, significativamente, como la madre de otro personaje, Mónica. Su renombre es extenso. También se la cuenta entre los 7 Magia, una antigua aventurera de rango S y uno de los 7 pilares más fuertes de la Orden de los Caballeros Reales, un testimonio de su inmenso poder. En el prólogo del juego, aparece como personaje invitado junto a su hija, Mónica. Tras la muerte de su marido, ellas dos son la única familia que les queda. A pesar de ser considerada por muchos la personaje más fuerte de Malmagia Fantasía, su papel es fugaz, no tiene nada que ver con la historia principal. Ella reprende juguetonamente al protagonista del juego por mirarla fijamente, bromeando con que se lo contará a Mónica si sigue insinuándose. A pesar de sus limitadas apariciones, su aspecto hechizante le granjeó una inmensa popularidad. Sin embargo, su tiempo en la historia es efímero. A mitad del juego, desaparece de repente sin dejar rastro. La siguiente vez que aparece no es en el juego, sino en el mundo real, dentro de una estructura en ruinas en la parte norte del territorio de Tridor. Allí, un grupo de bandidos se queja entre sí. Les parece injusto que sus jefes se salgan con la suya primero con la Bruja del Trueno, pero uno les recuerda a los demás la promesa de que ellos podrán divertirse con ella más tarde, con una anticipación palpable. Observándolos desde arriba está Despena, que desciende en silencio. Al oír su cruda conversación, reflexiona que ser un bandido diligente podría no estar tan mal, considerando el cuerpo divino del que habla. Su llegada sobresalta a Demonio, que observa desde las sombras de los árboles. Ella le informa de sus hallazgos. Las ruinas parecen normales, pero hay 4 personas en la puerta principal, 3 en la parte trasera y un pasadizo oculto debajo del edificio. Confirma sus sospechas, observando que la captura de mañana por los bandidos se está desarrollando exactamente como en el juego. Despena flota ante él, con las mejillas hinchadas en una sonrisa triunfante mientras lo declara increíblemente útil. Él le dice que siga con los elogios y muestre más gratitud, lo que provoca una risita de ella. Encuentra divertida su extraña charla sobre una vida pasada y se considera afortunada de haber sido encontrada por un hombre tan entretenido. Reflexiona sobre sus circunstancias bajo la luna creciente. Tras algunos experimentos, ha confirmado que Despena, o Pena, solo es visible para él. Puede ser tocada físicamente, puede comer por alguna razón e incluso puede transformarse en una bola de espíritu voladora. Al darse cuenta de esto, decidió que lo mejor sería contarle todo sobre su vida pasada y su conocimiento del juego para asegurar su cooperación en el logro de su objetivo. Ella comprende perfectamente sus intenciones. Dado que la mujer llamada Mañana está destinada a convertirse en el juguete de los bandidos, supone que a él le gustaría salvarla. Demonio confirma que ese es exactamente su plan. Su mente regresa a la trama original del juego. Lo que le esperaba al protagonista en la guarida enemiga era una sombría realidad. Tras su aparición inicial, Mañana guardó silencio de radio durante toda la parte intermedia del juego, para reaparecer justo al final. En esa historia, Mañana había caído bajo el control de los bandidos. Para horror del protagonista, había sido completamente domada y sometida, con el patrón mágico de su enemigo grabado en su cuerpo. Como les era completamente leal, el protagonista no tuvo más opción que derrotarla. Cuando Mañana recobró el sentido tras la batalla, se llenó de remordimiento. Pidiendo disculpas por ser una madre terrible, dio su último aliento como precio por un encantamiento. Después de que Mónica perdiera a su querida madre, el protagonista, Rey, la abrazó. Luego pasaron a la siguiente fase para proteger el mundo. Al recordar este desenlace, la voz de Demonio irrumpe en el recuerdo, gritando, ya basta. La escena cambia a su vida pasada. De joven, se agarraba la cabeza frente al monitor de su ordenador, horrorizado. No podía creer que le dieran a Mamá Manía un final tan horrible y se preguntaba desesperadamente si había una ruta en la que pudiera ser salvada. Su rostro se sonrojó mientras apretaba el puño.
Aunque le parecía absolutamente imperdonable que la profanaran tan pronto en el juego, tuvo que admitir para sí mismo que también era un poco excitante. A pesar de sus sentimientos, todos sus deseos fueron en vano. Había rogado frenéticamente a los desarrolladores del juego que añadieran una ruta en la que pudiera ser salvada, pero sus súplicas no fueron escuchadas. De vuelta al presente, la expresión de demonio se endurece con resolución. Se ajusta las gafas y declara que ahora es su oportunidad perfecta para cambiar las cosas, ya que la historia principal aún no ha comenzado. Con determinación en sus ojos, anuncia, vamos a atacar. Avanza corriendo al amparo de la noche, con una simple máscara cubriéndole ahora el rostro. Despena, flotando a su lado, le pregunta por el propósito de esa máscara patética y él explica secamente que es para ocultar su identidad. Ella destaca su admirable sentido de la justicia al actuar sin pedir nada a cambio. Él ignora el comentario, con la mente fija en un único objetivo, la salvará rápidamente, sin decir una palabra, y luego se marchará. Para él, este es el mejor resultado posible. Al acercarse a la guarida de los bandidos, confirma la presencia de 4 vigías, tal como Despena había informado. Ella se burla de él, encontrando inquietante su devoción exclusiva por Mamá Mañana, pero su concentración no se rompe, pensando únicamente que mientras Mañana sea feliz, nada más importa. Sin dudarlo, desata su magia. Una ola de energía oscura brota de él mientras lanza, esclavo negro, atando al instante a los 4 vigías. Se quedan paralizados, incapaces de mover un músculo, y su sorpresa se convierte en un terror impotente. Observando al bandido caído, Despena analiza su técnica. Reconoce que es magia fundamental, pero su poder está a un nivel completamente diferente. Se maravilla del impecable flujo de magia que utiliza para el refuerzo físico, considerándolo una demostración aterradora para alguien que aún está en su adolescencia. Ella le hace un cumplido, no está mal, maestro. Descartando a los hombres derrotados como meros lacayos, le dice que es hora de dirigirse a su instalación subterránea. Demonio permanece en silencio, con la mirada fija en el camino que tiene por delante. En las profundidades de esa misma instalación, un hombre musculoso con una prenda forrada de piel y una cicatriz en el ojo sonríe con suficiencia. Se encuentra ante una fila de celdas, con la atención puesta en una en particular. ¿Qué figura tan espléndida tienes, Mañana?, dice con una mirada lasciva. Dentro de la celda, Mañana está arrodillada en el suelo de piedra, atada con cadenas y un collar. A pesar de su situación, una sonrisa desafiante se dibuja en sus labios. El líder de los bandidos la observa, complacido, y comenta que viene con el paquete completo. En la instalación subterránea, el joven con el uniforme de la academia corría por un pasillo de piedra, con un pensamiento que le carcomía y aún le hacía rascarse la cabeza. No podía entenderlo. Se suponía que Mañana era una guerrera muy hábil, así que ¿cómo pudo haber sido capturada por simples bandidos? Continuó su carrera, llegando a la conclusión de que debía haber razones profundas para ello. Los altos ejecutivos del enemigo habían tendido la trampa y la habían capturado, pero habían dejado la humillación posterior a sus peones. Una visión apareció ante él, mostrando a un hombre recostado en una silla, identificado como el escritor Onikichi Ujima. Esta figura explicó con indiferencia que era muy importante que Mañana fuera doblegada por unos vejestorios babosos de baja calaña. El protagonista retrocedió, dándose cuenta de que era simplemente el gusto retorcido del escritor, le importaban más las escenas eróticas que la coherencia de la historia. No lo entendía en absoluto. Mientras tanto, en su celda, la verdadera Mañana luchaba contra sus ataduras. Intentó invocar su poder, pero hizo una mueca de frustración al darse cuenta de que no podía usar su magia. El líder de los bandidos se cernía sobre ella, diciendo con sorna que se veía espléndida. Él le explicó que sus esfuerzos eran inútiles. El collar que llevaba al cuello era un encantamiento especial, una vez puesto, no solo inutilizaba su magia, sino que también le impedía fortalecer su cuerpo. La agarró de la barbilla, añadiendo que eso significaba que ahora no era más que una mujer madura con un gran pecho. Ella solo pudo gruñir en señal de desafío. Se inclinó más cerca, burlándose de ella al adivinar que lo único que tenía en mente era un deseo desesperado por un hombre. Mañana se sonrojó y le dijo que se callara, pero la reacción involuntaria de su cuerpo reveló que el afrodisíaco estaba haciendo efecto. Se giró hacia su subordinado de trenzas con una sonrisa, comentando que se lo estaba pasando en grande. Reflexionó que, aunque ella pudiera ser madre, nunca pensó que se saldría con la suya con una mujer tan hermosa, y que le habían dado permiso para hacer lo que quisiera siempre y cuando la mantuviera de una pieza. Ignora la impaciencia de su subordinado, declarando que será el primero en tenerla. Impotente, los pensamientos de Mañana se dirigen a su hija mientras la desesperación se apodera de ella. Susurra una disculpa, creyendo que ha llegado su fin. Su mente se desvía hacia el pasado, hacia sus deseos más profundos. Siempre había querido ser una madre fuerte y adecuada, una que pudiera proteger a su hija de todo mal y ser un motivo de orgullo para su difunto esposo. Recuerda el difícil camino que recorrió. Como plebeya que se unió a los caballeros reales, una orden plagada de creencias anticuadas, se enfrentó a una severa discriminación, siendo constantemente denigrada e insultada. A pesar de todo, superó cada obstáculo con su propia habilidad. Por el bien de su hija, se mantuvo firme ante toda humillación, superando su soledad y tristeza sin depender de nadie. El recuerdo de su fuerza, ganada con tanto esfuerzo, hace que su situación actual sea insoportable. Después de todo lo que había hecho, ahora iba a ser violada por estos indeseables. Mientras la mano del bandido toca su piel, susurra un último mensaje a su hija, disculpándose por ser una madre terrible y declarando su amor. Pero antes de que pueda proceder, un destello de acero le cercena la mano por la muñeca.
El líder de los bandidos grita de agonía mientras la sangre brota de la herida. Levanta la vista y ve una figura vestida de oscuro de pie sobre ellos, con la espada desenvainada. Mañana lo mira con atónita incredulidad. El bandido restante, enfurecido y confundido, exige saber quién es el intruso. El recién llegado no pierde el tiempo con palabras. Se mueve como un borrón, desviando el ataque del subordinado antes de golpear al líder herido, que maldice de dolor. Sin embargo, el líder de los bandidos no está acabado. Se da la vuelta y huye por el pasillo. Aparece una pequeña criatura alada que alerta al protagonista de que el hombre está escapando con algo importante, lo que provoca una persecución inmediata. El líder de los bandidos huye por el pasadizo de piedra, aferrando un oscuro objeto esférico. Al fondo, la cautiva Mañana observa confundida, preguntándose qué está ocurriendo. Su desesperada huida se ve truncada por una ráfaga sombría. Una cuchilla le corta el tobillo limpiamente, haciéndole caer al suelo con un grito de dolor. Mientras se retuerce en el suelo, una figura con un abrigo oscuro de cuello alto se cierne sobre él, empuñando una hoja dentada. El líder de los bandidos insiste frenéticamente en que no ha hecho nada malo, afirmando que solo seguía órdenes de sus superiores, y exige saber quién es su atacante. De repente tiene una idea y levanta el orbe. Explica que con esta herramienta maldita, la mujer no podrá usar su poder, ofreciéndola como un soborno desesperado. Postrándose en el suelo de piedra, empuja el orbe hacia adelante. «Toma, es todo tuyo», grita, suplicando al hombre enmascarado que le perdone la vida a él y a sus hombres. El hombre enmascarado permanece en silencio. Una joven con un adorno alado en el pelo, que ha aparecido a su lado, interviene, diciéndole que diga algo y despreciando al bandido como una vida de tercera categoría. Sus palabras parecen romper su concentración. El rostro del hombre enmascarado se sonroja mientras un pensamiento cruza su mente. ¿Es ahora libre de hacer lo que quiera con la mujer cautiva? Su pequeño compañero redondo lo mira, completamente horrorizado. Pero este lapso momentáneo es una finta. Con un grito agudo, el espadachín blande su espada en un arco brutal, decapitando al bandido y enviando la herramienta maldita por los aires. Atrapa el orbe con calma. Su expresión es ahora fría mientras murmura, miserable, antes de preguntar por quién tomaba a las mujeres. Cerca de allí, su compañero redondo le pregunta a la chica alada si el espadachín pareció dudar ante la oferta. Ella confirma que no, en absoluto. En una celda de piedra, con grilletes rotos en el suelo, Mañana está sentada, semidesnuda y visiblemente alterada. Un espadachín enmascarado aparece y coloca su abrigo oscuro sobre los hombros de ella para cubrirla. Ella levanta la vista hacia su rescatador, con el rostro sonrojado y perlado de sudor, y logra balbucear un silencioso agradecimiento. Él le pregunta con preocupación si sus captores le hicieron daño de alguna manera. Mañana le asegura que está bien y que no llegaron a hacerle nada, suspirando aliviada por haberse salvado por los pelos. Cerca de allí, su pequeño compañero redondo está fascinado, reconociéndola como Mamá Manía. Ella lo mira, todavía sonrojada, y le pregunta si podría saber su nombre. Él desestima la pregunta, afirmando que no vale la pena mencionar su nombre. Le sugiere que simplemente piense en él como un hombre que se ha enamorado perdidamente de ella, una declaración que sorprende a su compañero flotante. Sin decir otra palabra, la toma en sus brazos. Mañana deja escapar un grito de sorpresa, completamente desconcertada por sus acciones y palabras. Él le dice que se sujete fuerte mientras corre por un largo pasillo de piedra flanqueado por celdas, llevándola a un lugar seguro. Mientras la lleva, un pensamiento profundo asalta a Mañana. Observa el rostro decidido de su rescatador y se pregunta cuándo fue la última vez que alguien se esforzó tanto por protegerla. La lleva a una sencilla tienda de campaña montada en un claro del bosque. Dejándola suavemente, le dice que es su tienda y que debería descansar. Mañana se disculpa, admitiendo que siente su cuerpo extrañamente caliente. Vigila a la durmiente Mañana, creyendo que ahora está a salvo y que su misión ha concluido. Resuelve encontrar el momento adecuado para marcharse una vez que ella duerma, pero se agarra el pecho, reconociendo el inmenso dolor que esta decisión le causa en el corazón. Como si sintiera su tormento, Mañana grita en sueños. Su resolución de marcharse flaqueó. Dentro de la tienda, los ojos de Mañana se abrieron, un profundo sonrojo se extendió por sus mejillas mientras dejaba escapar un suave y entrecortado suspiro. Se encontró sobre ella, luchando contra una fuerza abrumadora. Se dio cuenta con pavor de que la situación era grave, sus devastadoras feromonas le estaban haciendo perder todo el control. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, un rubor le subió al rostro mientras intentaba balbucear una negación, insistiendo en que todo era un malentendido. Fuera de la tienda, el compañero redondo flotaba en el bosque iluminado por la luna, con los ojos muy abiertos por la conmoción que había dentro. Jadeó, llamándolo bestia y maravillándose de que el espectáculo fuera incluso más impresionante que el de su difunto esposo. Los sonidos de la tienda continuaban sin cesar, y el compañero se impacientó. Se lamentó de que no estaba ni cerca de estar satisfecho, preguntándose en voz alta cuántos años llevaba esperando y cuándo terminarían por fin. A medida que avanzaba la noche, las quejas del compañero se convirtieron en una confusa estupefacción. Sintió que su mente se desvanecía, volviéndose cada vez más tonto mientras se perdía en los sonidos que resonaban desde la tienda. El sol comenzó a salir, proyectando sus primeros rayos a través de los árboles, pero la actividad en el interior no había cesado. El compañero miró con incredulidad, su frustración se convirtió en una declaración a gritos de profundo amor y admiración. Cuando la luz de la mañana llenó por completo la tienda, Mañana se incorporó, llevándose las manos a la boca con horror. ¿Qué he hecho?, susurró, con la mirada fija en la pequeña figura, parecida a un recién nacido, que yacía pacíficamente sobre la ropa de cama. Sus ojos llenos de pánico se dirigieron entonces al espadachín, que yacía profundamente dormido a su lado.
Inclinándose sobre él, le preguntó en voz baja si estaba bien, con la voz llena de preocupación. Él se removió, abriendo lentamente los ojos. Una expresión de serena gratitud inundó su rostro mientras juntaba las manos, expresando su más sincero agradecimiento. Con lágrimas en los ojos, Mañana se disculpa profusamente. Admite que, aunque un afrodisíaco influyó, se considera responsable de haberse forzado sobre un joven. Arrodillada ante él, confiesa que, a pesar de que la salvó de los bandidos, permitió que su lujuria tomara el control e hizo algo imperdonable. Ella inclina la cabeza, prometiendo hacer cualquier cosa para enmendar sus acciones. Rey simplemente la observa, considerando que debería hacer ahora. Sus pensamientos internos, sin embargo, están lejos de ser conflictivos. Con una sonrisa de confianza, reflexiona que disfrutó cada momento. De hecho, siente tal gratitud que no tendría ningún problema en pagarle por la experiencia. Le pide que por favor levante la cabeza, admitiendo que la situación no es tan simple como él la hace parecer. La mira directamente, afirmando que lo que pasó entre ellos no fue más que un accidente y que no le molesta en absoluto. Mañana suelta un grito de sorpresa, exclamando que su despreocupación no es suficiente. Azorada, se apresura a vestirse mientras Rey la observa sorprendido. Ya completamente vestida, lo identifica correctamente como demonio, el próximo líder de la familia Tridoy. Se lamenta de lo que ha hecho, señalando que tiene una hija de su edad y que él debe haber odiado ser forzado a tal situación por una mujer mayor. Rey la interrumpe, diciéndole que no hay necesidad de angustiarse por ello, porque por dentro, él tiene 30 y tantos años. Afirma con rotundidad que no le molestó en absoluto, de hecho, se lo pasó de maravilla. Su franqueza deja a Mañana completamente atónita. Él continúa, admitiendo que, en todo caso, se siente avergonzado de sí mismo por dejarla tomar la iniciativa y no ser más asertivo. Mañana refuta rápidamente su autocrítica, insistiendo en que fue más que varonil, lleno de energía, y que se sintió maravilloso. Inmediatamente se azora, tratando de retractarse de sus palabras. Insiste en que esto pesará en su conciencia y que debe dejar que se lo compense de alguna manera. Ella se dirige a él como, maestro, pero Rey, todavía sin camisa, insiste en que la enmienda que propone es innecesaria. Su pequeño compañero flotante interviene, sugiriendo que la escuche y le pida un favor. Esto, razona la criatura, tranquilizaría la mente de la mujer madura y lujuriosa, una descripción que Rey cuestiona internamente. En la gran villa de la familia Tridoy, reflexiona sobre la idea. Pedirle un favor. Más tarde, en los terrenos de la villa, ya completamente vestido con su abrigo oscuro, pone en práctica la idea. Le pregunta a Mañana si está segura de que quiere entrenarlo, y ella acepta con entusiasmo. Él explica que, después de 2 meses de entrenamiento, siente que ha llegado a un punto muerto por su cuenta. Considera que su esgrima y su magia de primer nivel no tienen parangón, lo que la convierte en la maestra perfecta para él. Mañana escucha atentamente. Ella acepta su propuesta, aunque duda que sea suficiente para enmendarse de verdad. Él le da las gracias, celebrando internamente a su nueva maestra. Pero Mañana añade una condición, afirmando que nunca antes ha tenido un discípulo, habiendo rechazado innumerables ofertas de nobles de alto rango. Sin previo aviso, se lanza al ataque, su espada golpeando el suelo a centímetros de sus pies. Rey la mira, sorprendido por la repentina agresión. La fuerza del golpe lo hace retroceder a trompicones. Ella explica que solo puede enseñar a través del combate real, ya que nunca ha sido capaz de proporcionar una tutela cuidadosa. Le pregunta una vez más si está realmente preparado para una maestra tan violenta. Recuerda que en el juego, Mañana tenía un lado que se deleitaba en la batalla contra oponentes fuertes. Una amplia y ansiosa sonrisa se extiende por su rostro mientras aprieta el puño. Adelante, declara. En un patio frente a una gran mansión, el espadachín enmascarado se enfrenta a Mañana. Aprieta los dientes, reconociendo su impresionante poder. Como una de los 7 magia, ella está en un nivel completamente diferente al suyo, y él lo sabe. En respuesta, ella salta hacia atrás y desata un hechizo devastador, invocando un martillo de rayo que se estrella contra el suelo con una fuerza cegadora. Él se prepara para el impacto, levantando una mano mientras una energía oscura brota del suelo para protegerlo del ataque eléctrico. Mientras su duelo a alta velocidad continúa, los pensamientos de Mañana se centran en sus orígenes. La familia Tridoy, recuerda, es una casa noble establecida que ha producido usuarios de sombras altamente cualificados durante generaciones. Su mente se centra en Demonio Tridoy, el próximo cabeza de familia. Públicamente, es conocido como un genio con una magia impecable, pero actúa como la nobleza típica, sin mostrar piedad a los plebeyos o a los débiles. Una persona extremadamente arrogante, o eso es lo que la gente cree. Sin embargo, Mañana siente que no es en absoluto como dicen los rumores. Al chocar espadas con él ahora, puede sentir la pura sinceridad en su esgrima, una voluntad noble e inquebrantable de volverse más fuerte. Esta sinceridad, combinada con sus acciones del día anterior y el momento íntimo que compartieron, la hace cuestionarlo todo. Se pregunta si los rumores de que es un sinvergüenza son solo invenciones. El recuerdo le provoca una oleada de calor y se sonroja intensamente, tratando desesperadamente de convencerse de que no debería recordar algo así. Su repentina distracción no pasa desapercibida. Aunque confundido por su comportamiento, el espadachín reconoce una oportunidad y decide que no la dejará pasar, lanzando su hoja dentada por el aire. Su hoja vuela certera, clavando la sombra de ella en el suelo. Mañana reconoce la técnica al instante, atadura de sombra. Sonríe con suficiencia, señalando que, si bien es una habilidad útil para ralentizar a un oponente, es completamente ineficaz contra una persona de alto nivel como ella. Su confianza se hizo añicos de repente.
Una sacudida la recorrió al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, y sus ojos se abrieron con incredulidad. Intentó dar un paso adelante, pero se encontró completamente inmovilizada. El pánico comenzó a apoderarse de ella al descubrir que su pierna derecha se sentía como si estuviera fusionada al suelo bajo sus pies. El espadachín enmascarado observó su lucha, mientras la verdadera naturaleza de su técnica se hacía evidente. Un hechizo de atadura estándar habría dispersado su poder por todo el cuerpo de ella, un efecto débil que podría haber roto fácilmente. Él, sin embargo, había concentrado todo el efecto de atadura del hechizo en ese único punto, aumentando su poder exponencialmente. Mañana se dio cuenta de golpe, había condensado la magia con una precisión increíble. El control de este joven era asombroso. Estaba en una categoría aparte, pensó ella, su control sobre el poder mágico estaba en otro nivel. Pero mientras procesaba esto, él ya se estaba moviendo, desatando un torbellino de energía oscura directamente hacia ella mientras pensaba en una promesa hecha a su querida mamá. El espadachín enmascarado se lanza hacia adelante, su hoja dentada corta el aire en dirección a Mañana, quien se prepara para el ataque. En respuesta, ella desata un destello de poder cegador, una explosión que lo hace retroceder sorprendido. Él cae al suelo, perdiendo el agarre de su espada, que se desliza por la tierra. Sentándose con una sonrisa irónica, admite la derrota, reconociendo que no pudo lograrlo después de todo. Comenta que los 7 magia nunca decepcionan y que todavía no tiene ninguna oportunidad contra ella. Mañana lo mira, sorprendida por su alegre confesión. Ella reflexiona sobre el hecho de que fue completamente superada por un chico de 15 años. Su talento, piensa, es temible, pero él sigue siendo diligente, siempre esforzándose por mejorar. Se pregunta cuán poderoso llegará a ser cuando sus habilidades se desarrollen por completo. Mientras su pequeño compañero nota su dificultad, el espadachín admite que su corazón latía tan fuerte que no podía concentrarse. Mañana se acerca, extendiendo una mano. Elogia su notable uso de la magia, pero afirma que tiene mucho que mejorar y que sería una pena no pulir esas habilidades. Su expresión se suaviza en una sonrisa juguetona. Piensa para sí misma que, aunque se suponía que debía enmendarse, ahora siente mariposas en el estómago. Con un guiño, declara su intención de entrenarlo duro de ahora en adelante, llamándolo demonio. Después de que Mañana insiste en que la llamen maestra, explica que debe mantener en secreto ante la orden de caballeros el hecho de que ha tomado un discípulo. El semblante de demonio cambia abruptamente a uno de grave preocupación. Le pregunta sin rodeos si hay alguna posibilidad de que esté embarazada, recordándole que no tomaron precauciones. Ella responde con una risa pícara y un guiño, bromeando que si ese fuera el caso, podría ser que la tomara como su esposa. Su rostro se sonroja mientras él le toma las manos, gritando con seriedad, con mucho gusto. Sorprendida por su sinceridad, Mañana aclara rápidamente que solo estaba bromeando, sugiriendo que él no querría a una mujer mayor, como ella. Su sincera aceptación dejó a Mañana momentáneamente sin palabras, con las mejillas sonrojadas mientras le devolvía la mirada, pronunciando una única palabra interrogativa. Ella se apartó rápidamente, explicándole que era un tonto y que solo había estado bromeando. Le aseguró que no se preocupara, ya que ella ya se había encargado de la situación con magia anticonceptiva. Él procesó esto, dándose cuenta de que esa jerga erótica sí que había aparecido en el juego. Él luchaba por recomponerse, mientras Mañana, caminando delante, sintió una extraña sensación y se preguntó qué le estaba pasando. La sensación se intensificó y se agarró el pecho, preguntándose si el afrodisíaco realmente había abandonado su sistema. Y así, con su acuerdo sellado, Mañana se convirtió en secreto en su maestra en la finca principal de la familia Tridoy. Dentro de la finca, una mujer noble instruyó a una sirvienta para que no le contara a nadie sobre el nuevo acuerdo, comentando que no esperaba menos de Sordemaneo. Destacó la renombrada belleza de Mañana y expresó su deleite de que fuera la maestra de Demonio. Abajo, en los jardines, los dos comenzaron su nueva asociación. Con firme determinación, Demonio reunió una esfera de energía brillante en sus manos, declarando que, por el bien de sus queridas madres, soportaría cualquier tipo de entrenamiento riguroso. Ella lo observó, un sonrojo subiendo por su cuello mientras señalaba que la corriente mágica cerca de su pecho estaba un poco desviada. Él se acercó, tomando la mano de ella entre las suyas. Le ofreció que intentara sentir su maná directamente. En el momento en que su mano hizo contacto, una sacudida recorrió a Mañana. Dejó escapar un grito involuntario, su cuerpo temblando por la repentina e intensa sensación. Él se retiró, nervioso, recordándole que no debía perder la concentración. Intentó restar importancia al momento, insistiendo en que solo era entrenamiento, aunque su propio rostro enrojecido delataba su compostura mientras pensaba para sí mismo en lo intensa que era la sesión. Una hora antes, en una apartada orilla rocosa, Mañana se encontraba frente al joven conocido como Demonio. Canalizó su poder, una aura oscura brotando alrededor de su torso desnudo. Con un grito agudo, apretó el puño, concentrando su fuerza. Liberando la fuerza acumulada, estrelló su puño contra una enorme roca, haciéndola añicos por completo con el impacto. Se quedó jadeando entre los fragmentos de piedra. A lo lejos, se oyó la voz de Mañana, reconociendo que parecía haberle cogido el truco a la técnica. Ella lo elogió, impresionada por su progreso. Mañana le explicó que la técnica, mejora corporal, es una piedra angular del combate mágico y un secreto crucial. Subrayó la importancia de continuar con su entrenamiento fundamental, observando en silencio que su rápido aprendizaje era exactamente lo que esperaba de él. Él aceptó de buen grado sus instrucciones. Internamente, afirmó su nueva realidad, Mañana se había convertido en su maestra. Su entrenamiento progresó hasta el combate.
Mientras se abalanzaba con su espada, Demonio reflexionó que, para ser alguien que pensaba que solo le enseñaría agresividad, Mañana era una instructora sorprendentemente meticulosa y paciente. Al parar su golpe, ella quedó igualmente impresionada, reconociendo su talento natural tras haberse enfrentado a muchos usuarios de sombras antes. Mientras sus espadas chocaban, observó la rapidez con la que absorbía sus lecciones de esgrima y movimiento corporal, como una esponja. Nunca se había encontrado con nadie que pudiera controlar su sombra con un control tan meticuloso. Una sonrisa de confianza se dibujó en sus labios. Llegó a la conclusión de que él ya era más fuerte de lo que ella había sido en su adolescencia, una perspectiva realmente temible. El intenso entrenamiento lo dejó sin aliento, con el sudor brillando en su físico tonificado, pero su expresión seguía siendo de una determinación inquebrantable. Mientras el entrenamiento continúa, el rostro de Mañana se sonroja y una gota de sudor recorre su sien mientras se estremece. De pie detrás de él, coloca sus manos sobre su abdomen y le indica que se concentre, que ponga fuerza en su centro. Le explica que, si bien el método es peligroso, es la forma más rápida de aumentar su maná. Ella canalizará el suyo hacia él, obligando a su cuerpo a aclimatarse a su alta densidad. Con un ligero sonrojo, añade una advertencia de que el proceso podría ser un poco demasiado estimulante para él. Una sacudida recorre su cuerpo, su expresión es una mezcla de sorpresa y esfuerzo. Tartamudea, con el rostro sonrojado, admitiendo que el contacto con su pecho es, en efecto, increíblemente estimulante. Inclinándose, le susurra al oído que no puede permitirse quedar inmovilizado por una estimulación tan leve. Le recuerda que algunos enemigos podrían usar sus encantos para hacerle bajar la guardia. Se obliga a sentir, repitiéndose internamente que esto es un entrenamiento adecuado y que debe mantenerse concentrado. Su mano tiembla, delatando su lucha por mantener la compostura. La lucha se intensifica. Cuestiona sus propias reacciones, sintiendo que su control se desvanece. Apretando los dientes, se ordena a sí mismo mantenerse racional, soportar este serio entrenamiento. Al mismo tiempo, Mañana siente un hormigueo en su propio cuerpo, la mujer dentro de ella es incapaz de reprimir su deseo por él. En marcado contraste, él intenta desesperadamente despejar su mente, abrazar un estado de vacuidad. Un tiempo después, el pequeño compañero redondo observa desde la distancia cómo carga a una exhausta Mañana en su espalda. La criatura flota confundida, preguntándose qué tipo de entrenamiento podría haber llevado a este resultado. Mientras caminan hacia un gran edificio, reflexiona sobre su relación maestro-discípulo, creyendo que es muy buena. Siente que ha evitado con éxito el mal destino de Mañana, al menos por ahora. Sin embargo, una sensación de cautela modera su alivio, sabe que no puede permitirse ser optimista. Se sienta a la mesa con Mañana, perdido en sus pensamientos. Resuelve que lo único que puede hacer ahora es volverse más fuerte. Al notar su distracción, Mañana le pregunta si siquiera la está escuchando. Él explica su razonamiento, expresando su preocupación de que, como la trama se ha desviado tanto del material original, es imposible saber cómo se desarrollará el juego a partir de ahora. Mañana levanta la vista, sorprendida por su repentina seriedad. Su intensidad se convierte rápidamente en vergüenza mientras se disculpa, llamándola accidentalmente mamá Mañana. Azorado, agita las manos frenéticamente, intentando retractarse de su afirmación e insistiendo en que fue solo un lapsus. Sin embargo, Mañana responde con una sonrisa cálida y gentil. Extiende la mano para darle una palmada tranquilizadora en la cabeza, diciéndole que no le importa que la llame mamá. De hecho, añade, le encantaría tener un hijo tan brillante y lindo como él. Este tierno intercambio no pasa desapercibido. Desde una puerta cercana, Rosa Tridoy se asoma a la habitación, con los ojos muy abiertos por la conmoción al presenciar a Demonio y Mañana riendo juntos. Su conmoción se transforma rápidamente en una posesiva envidia. Se acaba de desbloquear una nueva ruta. Mientras se agarra el collar, un único pensamiento la consume, pero yo soy su mamá. Fuera de la gran finca, Mañana y un demonio sin camisa concluyen una sesión de entrenamiento en medio de un paisaje rocoso. Más tarde, Demonio entra en la mansión, secándose el sudor del cuello y comentando su satisfactorio entrenamiento. Lo recibe la cálida sonrisa de su madrastra, Rosa, quien observa que parece estar esforzándose mucho. Él atribuye su progreso a la excelente tutela de su maestra. Rosa añade que los soldados le han estado contando cómo ha estado aprendiendo un hechizo poderoso tras otro. Ella le advierte amablemente que se resfriará si sigue sudado, y luego lo sobresalta agarrándole de repente el brazo e insistiendo en que se dé prisa y se bañe. Impulsado por la insistencia de ella, corre por el pasillo completamente desnudo, preguntándose qué acaba de pasar, dejando su ropa tirada en un montón detrás de él. Una vez que él se ha ido, Rosa recoge su chaleco. Cierra los ojos y se lleva la tela a la cara, inhalando profundamente y reconociendo el aroma familiar de Demonio. Su expresión se agria al instante. Se da cuenta de que no es solo su aroma, mezclado con él está el aroma de lo que ella percibe como una mujer lasciva y madura. Mientras tanto, Demonio se sumerge en un gran baño humeante, soltando un suspiro de relajación. No está solo en el agua. Mañana, en su pequeña forma de hada, le pide que le frote la espalda. Él mira su diminuto cuerpo y cuestiona la petición, preguntando dónde está siquiera su espalda. Su pregunta es interrumpida por el sonido de la puerta del baño al abrirse con un crujido. Un par de piernas femeninas desnudas entran mientras Demonio gira la cabeza hacia el sonido, con una expresión de sorpresa en su rostro. Miró con incredulidad cómo la intrusa se revelaba como nadie menos que su madrastra, Rosa. Envuelta en una toalla, sonrió cálidamente y se ofreció a lavarle la espalda, para su gran sorpresa. Antes de que pudiera protestar, ella se unió a él en el agua, insistiendo en que, como su madre, era su papel.
Incluso se declaró su verdadera madre, dejándolo completamente abrumado por la situación. Y así, finalmente se rindió al momento, encontrando el agua tibia y el cuidado sorprendentemente agradables. Su vida se convirtió en un torbellino de intensa crianza y riguroso entrenamiento. Su devota madrastra, Rosa, preparaba comidas suntuosas para fortalecer su cuerpo, mientras que su gran y poderosa maestra, Mañana, empujaba constantemente su espíritu, cuestionando su resolución. Sus métodos eran poco convencionales. Rosa insistía en que se supone que un hijo debe dormir con su madre, mientras que Mañana lo planteaba como una prueba necesaria para desarrollar su resistencia a la seducción. Ambas mujeres, se dio cuenta, lo estaban bendiciendo con sus formas únicas de servicio. Y así, sus días se llenaron de práctica incesante, perfeccionando sus habilidades físicas y defensas mágicas bajo la atenta mirada de Mañana. A medida que pasaban las estaciones, sus habilidades crecieron exponencialmente. Entrenó con su maestra, despertó un formidable poder oscuro y, finalmente, estuvo listo para enfrentarse a bestias monstruosas. Desató todo el poder de su magia sombría, formando unas fauces monstruosas de oscuridad que se abalanzaron y consumieron por completo la cabeza de la criatura con un crujido espantoso. Habiendo completado su agotadora tutela, el día finalmente llegó. Vestido con un nuevo y elegante uniforme para su primer día en la academia, se volvió hacia sus dos madres con una sonrisa de confianza, anunciando su partida. Lo despidieron con orgullo. Rosa, con una cálida sonrisa, le deseó a su querido hijo que se cuidara. Mañana, siempre la maestra, le recordó a su mejor discípulo que no se excediera en la academia. Estaba listo para partir, ataviado con el oscuro uniforme formal de la academia. Sus dos madres, Rosa y Mañana, lo veían marcharse. Mañana sonreía radiante, con los ojos brillantes de orgullo. A pesar de su compostura, la emotiva despedida lo había desconcertado. Se llevó una mano a la cabeza mientras admitía para sí mismo que las extrañaría profundamente. Momentos después, ya sentado en el carruaje, su pequeño compañero flotó a su lado y le preguntó si por fin había llegado el momento. Él lo confirmó en voz baja mientras el carruaje se ponía en marcha y sus ruedas comenzaban a girar. Al comenzar el viaje, su semblante cambió. Reflexionó sobre el hecho de que su ingreso en la academia marcaba el inicio de la historia principal de Mama Fan, una trama que, según sabía, llevaría a que sus queridas madres fueran tratadas de forma horrible. Una sonrisa oscura y decidida se dibujó en su rostro. Hizo un voto silencioso, le daría la vuelta a todo. En el corazón de la capital de entrenamiento se alza la Academia de Magia Nobleza, una prestigiosa institución considerada una de las mejores del país. Dentro de sus muros, una nueva clase de estudiantes es bienvenida. Un anunciador los felicita por su inscripción, recordándoles que esta escuela de élite, a la que asisten la realeza y los nobles, ha formado a muchos miembros estimados de la Orden de Caballeros y del Ministerio de Magia. Un instructor se dirige entonces a los estudiantes reunidos, explicando que todos realizarán exámenes de ingreso para determinar su asignación de clase. Les ofrece una advertencia: los exámenes de este año han aumentado considerablemente de dificultad y deben esforzarse al máximo. Los exámenes comienzan con una evaluación de magia. Cuando llega el turno de Demonio Trial, el cristal de evaluación estalla bajo la inmensa fuerza de su poder. Después, se sienta para el examen escrito, concentrado y sereno. Durante las pruebas prácticas, un estudiante rival, declarándose el hijo mayor de la noble familia Carmace, desata un hechizo de fuego intermedio, flecha de fuego, jurando no perder. Sin embargo, Demonio desvía el ataque sin esfuerzo durante la parte de esgrima del examen. Él contraataca con una fuerza abrumadora, lanzando un hechizo avanzado de magia negra, Colmillo Negro. Los otros estudiantes observan con incredulidad, reconociéndolo como el tipo de magia empleada por la Orden de Caballeros. Observando desde la barrera, una gota de sudor recorre el rostro de Mónica. Murmura para sí misma sobre su increíble fuerza, admitiendo que, aunque había oído que era un genio, nunca podría haber imaginado que fuera tan poderoso. Su actuación consolida su reputación. De pie frente a los resultados, Demonio ve su nombre en la cima. Primer lugar, Demonio Trial. Sus calificaciones son de primera, como corresponde a una élite de una distinguida familia noble. Su pequeño compañero flota a su lado, preguntándose por qué vino a este lugar desierto. Un recuerdo aflora, una versión más joven de sí mismo, rebosante de alegría, corriendo para anunciar su éxito. Grita llamando a mamá Rosa y mamá Mañana, declarando con orgullo que obtuvo el primer lugar en sus primeros exámenes. En el presente, las dos mujeres reciben la noticia. Mañana sorbe su té, declarando con calma que es lo que esperaría de su discípulo. Rosa, sin embargo, junta las manos, radiante de orgullo mientras lo felicita, exclamando: «Ese es mi hijo». Ella y Rosa resplandecían de orgullo, con los rostros pegados a la ventana, irradiando un aura casi cegadora de alegría maternal. Su demostración dejó a Demonio abochornado, con la cara sonrojada mientras su pequeño compañero observaba. Recordó sus palabras de despedida. Mañana, sorbiendo su té, había reflexionado sobre la academia, sugiriendo que podría intentar asistir la próxima vez, ya que de todos modos quería vigilar a su hija. Rosa, sosteniendo un pequeño muñeco a su semejanza, ofreció un sentimiento más tierno, diciéndole que no dudara en volver a casa si algo se volvía demasiado difícil. Recordando su apoyo, se dio la vuelta y caminó hacia los terrenos de la academia, dando la espalda al pasado. Apretó sus pequeños puños, fortaleciendo su resolución con una silenciosa afirmación de que necesitaba darlo todo. Sin embargo, su determinación pronto se agrió en frustración. Había sido asignado a la clase C. Con una mueca, se dio cuenta de que esto era todo, el verdadero comienzo de la historia. Mientras caminaba, escuchó los lamentos de otros estudiantes.
Uno, cubriéndose el rostro de vergüenza, se desesperaba por haber sido asignado a la clase D y tener que enfrentarse a sus padres. Su compañero intentó consolarlo, señalando que al menos estaba mejor que los de clases aún más bajas. Su pequeño compañero, flotando a su lado, levantó la vista confundido y preguntó por el significado de estas clases. Demonio le explicó sin rodeos que era un sistema de jerarquía. La academia, una estructura extensa y magnífica, funcionaba como una estricta meritocracia. Los estudiantes eran clasificados en clases de la A a la E, y su asignación se determinaba enteramente por su rendimiento académico y sus calificaciones. Este sistema creaba una marcada división. Los estudiantes de las clases superiores recibían todo tipo de trato preferencial, mientras que los de las clases inferiores se veían obligados a estudiar en condiciones inferiores. Como los estudiantes podían cambiar de clase según su rendimiento, todos luchaban desesperadamente por ascender, aunque fuera un solo rango. Su compañero recordó que, en la historia original, Demonio era un estudiante de la clase A, el número 1 indiscutible de su año. Zumbó de emoción, exclamando que eso significaba que podía hacer lo que quisiera y preguntó con entusiasmo qué travesuras estaba planeando. Demonio negó rotundamente tales intenciones. Aclaró su postura, afirmando que no tenía ningún deseo de convertirse en un paria y seguir un camino hacia la ruina. Sin embargo, admitió que sí tenía la intención de seguir los eventos del juego hasta cierto punto. Su compañero pareció entender su plan cuidadosamente considerado. Caminaba por el sendero pavimentado de los terrenos de la academia, con su pequeño compañero flotando a su lado. La criatura observó que había sido blando con sus oponentes durante los exámenes anteriores. Él lo confirmó, explicando que no quería atraer atención no deseada. Tal como en el juego que conocía, era mejor mantener un perfil bajo y presentarse simplemente como una élite promedio. Su compañero se burló de él, señalando que incluso conteniéndose, logró obtener el primer lugar. Demonio desvió la mirada, reflexionando que había pasado un año completo desde que reencarnó en este cuerpo. Mediante un entrenamiento intenso y diligente, había despertado los talentos latentes ocultos en su nueva forma. A pesar de este progreso, sabía que no podía dormirse en los laureles. Para cambiar verdaderamente el destino de este mundo, comprendía que necesitaba aún más poder. Mientras tanto, en los grandes salones de la academia, dos estudiantes cotilleaban en voz baja. Uno mencionó que un plebeyo se había matriculado este año y que la existencia de ese tipo le preocupaba. Su amigo reaccionó con sorpresa, preguntando si el plebeyo era realmente competente. El primer estudiante confirmó que lo había visto en el lugar del examen, describiéndolo como malas noticias. Luego desestimó la amenaza, aclarando que si bien el plebeyo poseía habilidades de espada monstruosamente buenas, estaba en la clase E y ni siquiera podía usar magia. En una oficina en otra parte de la Academia de Magia Nobleza, una instructora con un gran sombrero de bruja revisaba los expedientes de los estudiantes. Reflexionó que había muchos estudiantes interesantes este año, pero dos destacaban, el prodigio de la familia Tridoy, cuyos resultados en el examen fueron increíbles pero cuya fuerza total seguía siendo un misterio, y un plebeyo que no podía usar magia. La instructora del sombrero de bruja comentó que con un chico problemático y un inconformista, el profesor jefe tendría mucho trabajo. En respuesta, mañana, sosteniendo una fusta, declaró que se encargaría a ella misma. Con un chasquido seco de su fusta, juró disciplinarlos a ambos e inculcarles el código de la academia hasta que se volvieran obedientes. Dentro del aula designada IA, la presencia de Demonio proyecta un frío palpable. Sus compañeros de clase susurran entre ellos, comentando su rostro aterrador y los oscuros rumores que lo siguen. Su pequeño compañero flotante observa la escena, señalando que la reputación de Demonio de ser odiado solo está creciendo, incluso en la capital. A pesar del miedo que inspira, un grupo de estudiantes se acerca audazmente a su escritorio. Una de ellas, admiradora desde hace mucho tiempo, expresa su honor por estar en la misma clase. Otra sugiere rápidamente que tengan una lección de magia privada juntos después de la escuela, tratando de obtener una ventaja sobre las demás. Él permanece completamente quieto y en silencio. Su compañero flota a su lado, procesando la escena. Se da cuenta de que por cada persona que teme a Demonio, hay otra que se siente atraída por el poder y la notoriedad que él ostenta. El compañero mira a Demonio, su propia expresión se tuerce en shock al ver su rostro, un vacío perfecto e inquietante. Su completa falta de reacción envía un mensaje claro. El compañero nota su desinterés en las jóvenes, mientras que las propias estudiantes, desconcertadas, deciden que es mejor volver a sus asientos. De repente, el parloteo se ve interrumpido por un chasquido seco cuando el puntero de un profesor golpea un escritorio, una orden clara para que haya orden. La fuente de la orden es una mujer formidable de pie al frente del salón. Se presenta como Gloria, la profesora encargada de la clase este año. El pequeño compañero la reconoce al instante, gritando su nombre internamente, Mamá Gloria. Recuerda su reputación como una severa caballero de élite y profesora. Sin embargo, también se da cuenta de que algo está mal. En la historia original, Gloria nunca fue la profesora del protagonista. Ella comienza su discurso inaugural, reconociendo que si bien la nobleza generalmente está bien educada y tiene talento para la magia, el talento por sí solo no sirve de nada. Con una mirada feroz, declara que depende enteramente de ellos si perfeccionan sus habilidades o las dejan morir. Su voz resuena con pasión. Como su nueva profesora, jura prohibir cualquier arrogancia. Bajo su tutela, los débiles se volverán fuertes, y los fuertes serán empujados a aspirar a alturas aún mayores. Grita a la clase atónita, exigiendo saber si sus intenciones han quedado claras. Los estudiantes permanecen en un silencio rígido, intimidados por su abrumadora presencia. Dándose la vuelta, reflexiona sobre su reacción.
Solo había desatado una pequeña parte de su magia, pero fue suficiente para acobardarlos. Concluye que la nobleza de clase A ya no es lo que era, considerándolos a todos bastante aficionados. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando una mirada repentina e intensa desde el fondo de la sala capta su atención. Sus ojos se abren de par en par con sorpresa y alarma. La mirada penetrante pertenece a Damani O'Traddle. Otra estudiante siente un escalofrío mientras los ojos de él parecen recorrer su cuerpo, pero Gloria reconoce la mirada por lo que es. Como profesora veterana, sabe que es la mirada de alguien que menosprecia a su instructor, provocándola con la afirmación silenciosa de que no tiene nada que aprender de ella. Fuera del gran edificio de la academia, un entendimiento silencioso pasa entre ellos. Demonio espera con interés sus futuros encuentros, mientras que Gloria jura internamente disciplinarlo a fondo. Más tarde, mientras camina por los pasillos de la academia, su pequeño compañero le pregunta si ha visto todo en la academia durante su vida anterior. Él responde que no, explicando que solo visitó los lugares especificados por la progresión del juego. Divisa la cafetería abajo y la señala. Le admite a su compañero que, aunque conoce a los personajes con nombre del juego, no reconoce a la mayoría de los estudiantes que lo rodean. Su mirada se posa en dos chicas. Identifica a una como Sakura, del país de la isla oriental, y a la otra como Tina, una estudiante internacional de la Tierra de los Elfos. Cuando su compañero le pregunta por sus características, él simplemente señala que sus madres son lindas. Mientras una bandeja de comida es derribada repentinamente cerca, recuerda que ambas chicas eran heroínas conquistables en el juego. Recuerda que tenían escenas explícitas, pero se las saltó todas, sin encontrar interés en tales cosas. La interrupción proviene de un estudiante que está reprendiendo a una de las heroínas. Grita que una rezagada de rango G como ella debería comer sola en un rincón, no descaradamente en medio de la mesa. La chica se mantiene firme, exigiendo saber qué acaba de decir, mientras otros estudiantes observan. Dio un paso adelante, su zapato pulido deteniéndose justo antes de la comida derramada. Con un tono de falso arrepentimiento, comentó que era una lástima, ya que aún no había probado ese platillo en particular. La chica, con el rostro convertido en una máscara de furia, lo fulminó con la mirada. Justo en ese momento, otro estudiante llegó a la escena. Los ojos de Demonio se entrecerraron y una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro al reconocer al recién llegado, el protagonista del juego. También identificó a la chica como Rebecca, una de las heroínas principales de Mamafan. El estudiante recién llegado se mantuvo firme, su voz clara y constante al declarar que no aprobaba el desperdicio de comida. Los ojos decididos de un joven de pelo claro examinan la zona. Está siendo observado a distancia por una figura en la sombra. Desde un balcón con vistas al vestíbulo, el espadachín enmascarado observa a los estudiantes de abajo, notando con una ligera sonrisa que el chico por fin ha aparecido. Su pequeño compañero flotante le pregunta por el chico. El espadachín lo identifica como Red, explicando que es el protagonista del juego original. Luego añade con una repentina e intensa mirada que Re es también un temible bastardo lolicón, sorprendiendo a su compañero. Abajo, un grupo de estudiantes se enfrenta a Re, y su líder lo desprecia llamándolo un cerdo de clase E. El compañero cuestiona la acusación del espadachín, señalando que el propio Re es un adolescente. El espadachín replica que Re solo se interesa por adolescentes, consolidando su etiqueta de lolicón empedernido. El abusón continúa con sus burlas, riéndose de que ha oído que Re no puede usar magia en absoluto. Declara que un campesino sin talento no tiene derecho a desafiar a la nobleza. La expresión de Re se endurece mientras aprieta el puño. Desenvaina su espada, afirmando que su falta de magia no importa. En este punto de la historia, Re es un rezagado, un personaje que solo puede luchar usando su habilidad con la espada. Observando desde arriba, el espadachín enmascarado piensa cínicamente que, a pesar de la fanfarronería de Re, su magia despertará pronto. Sin ser consciente de ello, regrita su promesa de arrastrarse hasta la cima de la academia y demostrar que incluso los rezagados pueden superar a los genios si se esfuerzan lo suficiente. Un torrente de magia antigua brota entonces de Re. Como descendiente de un héroe legendario, es capaz de aprender artes tan poderosas. El espadachín señala secamente como el discurso heroico de Re sobre ser un rezagado encaja perfectamente con alguien de un linaje sin igual, dejando a su compañero completamente confundido. El espadachín enmascarado y su compañero discuten la sombría realidad de su antiguo personaje en el juego, Demonio. Explica que en la historia original, Demonio pierde estrepitosamente contra el protagonista a mitad del juego, queda arruinado y finalmente muere de forma miserable. Su compañero pregunta si esto significa que el protagonista, Red, está destinado a salvar el mundo, a lo que el espadachín confirma con gravedad. Sabe en su cabeza que para evitar esta ruta mortal, lo mejor sería no enemistarse con el protagonista y, en cambio, construir lazos amistosos. Teniendo en cuenta los amenazantes enemigos a los que finalmente tendrán que enfrentarse, Rey es un valioso activo en combate. Pero a pesar de esta lógica, se agarra el pecho, abrumado por la emoción pura de todo. Simplemente no puede obligarse a perdonarlo. Aflora un recuerdo de su vida pasada, de joven, sentado frente a la pantalla de un ordenador, viendo una escena con la heroína del juego, Rebecca. Ella confesaba sentirse sola, un sentimiento que él compartía, pensando que también estaría solo si se iba a casa. En ese momento, el juego le presentó una elección, despedirse de ella y volver a su dormitorio, o quedarse con ella hasta el amanecer. Su mano temblaba mientras movía el cursor hacia la última opción. Su yo del pasado golpeó el escritorio con frustración, decidiendo no hacerlo para evitar meterse en problemas. De vuelta en el presente, el espadachín enmascarado desciende una gran escalera, apretando los dientes.
Resuelve mantenerse lo más alejado posible del protagonista para proteger su propio estado mental, temiendo que la naturaleza empalagosa de Ra se le contagie. En otra parte, el matón recién derrotado y sus secuaces se levantan, jurando venganza contra Ray. Ray, sin embargo, permanece impasible mientras Rebecca se le acerca. Ella lo elogia, diciendo que no decepciona, lo que le lleva a preguntar qué pasa. De repente, levanta la vista, habiendo sentido una fuerte y frustrada sed de sangre. El sentimiento emana del espadachín enmascarado, que lo mira desde un balcón superior, con los ojos brillando con una furia intensa y apenas contenida. El espadachín reflexiona sobre la línea de tiempo del juego. Si los eventos proceden como deberían, este es el punto en el que se supone que el protagonista debe conocer a las jóvenes y profundizar sus lazos con ellas. Una hora más tarde, dentro de los muros de la gran academia, una clase está en sesión. La instructora, Gloria, se para frente a la clase y pregunta si alguien reconoce el complejo encantamiento escrito en la pizarra. Desde el fondo del aula, la mano del espadachín enmascarado se dispara mientras declara con confianza, sí. Se pone de pie y da la respuesta correcta, identificándola como la secuencia mágica de Soltac, promovida por la Asociación Mágica Julius. Red, sentado cerca, se sorprende por la concentración y el conocimiento de su compañero. El espadachín, sin embargo, simplemente piensa para sí mismo que se está concentrando intensamente, como debería hacerlo cualquier estudiante. Su impecable actuación dejó a Gloria agarrando su puntero, desconcertada. Había dominado todo su material, hasta su diligente postura en clase. Su pequeño compañero, sin embargo, estaba encantado, gritando su aprobación y listo para el siguiente desafío. Él se sentó con una sonrisa de confianza, declarando que las lecciones de mamá Gloria eran excepcionalmente divertidas. Ella le devolvió la mirada, exigiendo saber qué tramaba él, traidor, de demonio. Su confianza externa ocultaba un conflicto interno. Mirando por la ventana, consideró la dificultad de equilibrar sus acciones. Convertirse en un alborotador odiado era lo último que quería, ya que desviarse demasiado de la trama original haría que su conocimiento de su vida pasada fuera inútil. En otro lugar del recinto de la academia, dos de sus compañeras de clase, Carol y Nina, se encontraban en una situación tensa. Estaban siendo confrontadas por dos estudiantes mayores. El pelirrojo, Greg, se burló de las de primer año, diciéndoles que no se librarían tan fácilmente por derramar café en sus zapatos. Las chicas insistieron en que ya se habían disculpado, pero su compañero simplemente sonrió con aire de suficiencia y les dijo que lo acompañaran. Se inclinó más cerca, con voz amenazante. Les recordó quién era y les advirtió que desafiarlo les costaría la expulsión de la academia. Con una falsa tranquilidad, añadió que no les haría daño. A poca distancia, la confrontación no había pasado desapercibida. El compañero de Red comentó que a Greg parecía gustarle meterse con las chicas de primer año, preguntándose si planeaba usarlas como juguetes hasta que se rompieran. Reflexionó que los padres de Greg debían de estar agotados de limpiar sus desastres. Ray Brab confirmó su intención de intervenir, declarando simplemente que eran sus compañeras de clase. Desde la ventana de un aula, el espadachín enmascarado y su compañero observaban la escena. La pequeña criatura se volvió hacia él, preguntándole si él también iba a salvarlas. En respuesta, saltó desde la ventana con una expresión feroz. Su compañero calificó la acción de grosera, pero él pensó para sí mismo que, aunque no tenía ningún interés en las chicas, quería que sus madres estuvieran orgullosas. La verdadera esencia de la piedad filial, reflexionó, era algo que debía entenderse a través de mañana. Demonio aterriza con un golpe sordo, agachándose entre los matones y sus compañeras. Carol pronuncia su nombre con sorpresa, mientras Greg lo mira, sobresaltado por la abrupta intervención. Su llegada provoca una oleada de incredulidad entre los compañeros de Greg. Uno de ellos reconoce el nombre, identificándolo como el infame demonio de la familia traidora. Otro pregunta si realmente es el estudiante que obtuvo el primer lugar entre los de primer año. Greg, intentando proyectar confianza, les dice a sus amigos que se relajen, desestimando a Demonio como un simple estudiante de primer año, sin importar su genio. Desde su posición, Demonio observa al grupo, notando que son de tercer año de la clase A y suponiendo que una estricta jerarquía de antigüedad rige la academia. Ofrece una educada disculpa a los de último año. Sin embargo, internamente, recuerda los eventos del juego original, donde este mismo matón se había hecho famoso por golpear brutalmente a cualquiera que lo enfadara, incluidos los estudiantes de cursos superiores, desde el comienzo del año escolar. Continuando con su acto deferente, se inclina profundamente. Explica que las chicas son sus compañeras y se ofrece a compensar por sus acciones, suplicando su perdón. Greg lo observa con una sonrisa divertida y condescendiente. Resuelve bajar la cabeza tanto como sea necesario, sin tener ningún deseo de convertirse en un villano engreído. A distancia, otros estudiantes observan la escena, comentando que su comportamiento sumiso es exactamente lo que esperan y tachándolo de simple cobarde. En un movimiento repentino y violento, Greg arremete, pateando a Demonio con fuerza en el estómago. Mientras se yergue sobre el caído Demonio, Greg se pregunta en voz alta si vencer al estudiante de primer año mejor clasificado lo hará famoso. Sus amigos observan, uno admitiendo que se siente mal por él, mientras Carol y Nina miran horrorizadas. Greg se burla de Demonio por no defenderse, llamándolo patético. Decide dejarlo en paz por hoy, diciéndole al mocoso de primer año que vaya a chupar las tetas de su mamá. El insulto desencadena un cambio aterrador. En un instante, Demonio se abalanza, agarrando a Greg por el uniforme con una fuerza aplastante.
Una sonrisa oscura y depredadora se dibuja en su rostro mientras sus ojos brillan de furia, y repite las palabras del matón: ¿qué debería? ¿Chupar las tetas de mi mamá, dices? Su agarre se intensificó, levantando al matón sin esfuerzo. Greb, con el rostro contraído por la incredulidad, solo pudo balbucear ante la monstruosa fuerza que lo mantenía cautivo, preguntándose cuánta fuerza había estado conteniendo el estudiante de cabello oscuro. El insulto resonó en su mente, transportándolo a un recuerdo de su juventud. Estaba en la cama, nervioso, mientras su madre, Rosa, lo invitaba amablemente a dormir a su lado como siempre, recordándole que se supone que un hijo debe dormir con su mamá. Ella pronto se durmió, pero el sueño no llegaba para él. Yacía tenso y despierto, tratando de mantener la distancia en la cama. Durante su sueño, ella se dio la vuelta, presionándose contra él. Sus ojos se abrieron de pánico, y la respiración se le cortó en la garganta. La proximidad era abrumadora. Retrocedió con un grito ahogado, su mente dando vueltas. Arrodillado en la cama, luchó contra la reacción de su propio cuerpo. Tenía que soportarlo, se dijo a sí mismo. No podía responder al afecto inocente de su madre con lujuria. Este era el tormento diario del que Greb se había burlado con tanta indiferencia. Volviendo al presente, Demonio desató su furia, lanzando al matón por los aires. Mientras Grab se estrellaba contra el suelo, Demonio rugió, preguntando si tenía alguna idea de lo mucho que tenía que soportar habitualmente. Sus compañeros corrieron a su lado, ayudando al aturdido Greb a ponerse de pie y retirándose con amenazas de venganza. Demonio los vio irse, con expresión fría, antes de declarar que los pechos de su madre son algo sagrado y que nunca se debe hablar de ellos con una boca sucia. Cerca de allí, Carol y Mina se desmayaban ante su demostración de poder y convicción. Continuaron adulándolo, para su incomodidad. Mina admitió que no tenía idea de cuáles eran sus detonantes, mientras que Carol comentó que estaba sorprendida por esta faceta suya, como si fuera una persona completamente diferente a la que había imaginado. Como resultado del enfrentamiento, Greg yacía derrotado en el suelo. Fue una victoria significativa, ya que era conocido por ser el tercer estudiante más fuerte entre los de tercer año, una verdadera potencia de la academia. La noticia de su derrota se extendió como la pólvora por los terrenos de la academia. Los susurros siguieron a la confrontación, confirmando que Demonio, un estudiante de primer año, no solo había luchado, sino que había vencido decisivamente a Greb, el tercer estudiante más fuerte de toda la escuela. Un miedo palpable comenzó a crecer, era un sinvergüenza increíble, alguien a quien no se debía desafiar. Entre los estudiantes que cotilleaban, las opiniones estaban divididas. Un joven desestimó los rumores, considerando imposible que un estudiante brillante dijera tales cosas. Su amigo, sin embargo, se inclinó para susurrar la verdadera causa: Greb había estado hablando del pecho de una mujer. Cerca de allí, un grupo de chicas suspiraba, recordando lo increíblemente genial que había sido Demonio cuando amenazó con cerrar para siempre la sucia boca de Greb. En otro lugar, Brad conversaba con un anciano de la academia, con expresión preocupada. Le preocupaba que este incidente solo empeorara su propia notoriedad y comenzó a cuestionar los motivos de Demonio, preguntándose en voz alta si ese hombre planeaba tomar el control de toda la academia. El sujeto de su preocupación estaba, en ese momento, arrodillado ante la profesora Gloria. Ella lo había convocado. Internamente, lamentaba su destino, a pesar de sus esfuerzos, seguía siendo tratado como un chico problemático. Se preguntó si este era el poder inquebrantable del destino del juego. Gloria lo miró desde arriba, con los brazos cruzados, y declaró que finalmente había mostrado su verdadera cara de niño incorregible. Ella continuó, afirmando que aunque tenía mucho que decirle, Carol y Mina ya la habían puesto al corriente de la situación. Reconoció que las había salvado de ser molestadas por estudiantes de último año, lo que enmarcaba sus acciones como una forma de autodefensa. Sin embargo, dejó claro que este contexto no significaba que pudiera simplemente pasar por alto lo que había hecho. Con eso, le impuso su castigo: debía correr 20 veces alrededor del campo. Era necesario, explicó, para dar un buen ejemplo a los demás. Él aceptó sin protestar, simplemente disculpándose y prometiendo tener cuidado a partir de entonces. Su expresión severa se suavizó en una sonrisa cómplice. Le dijo que era un tipo honesto, admitiendo que se había equivocado con él. Como profesora veterana, podía darse cuenta de esas cosas. Luego extendió la mano y le dio una suave palmada en la cabeza, sin dejar de sonreír. Podría ser un chico problemático, admitió, pero definitivamente no era un canalla. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él se levantó para seguirla. Una certeza se instaló en su mente: esto era exactamente igual que en el juego. Mientras que los otros profesores lo tratarían como una bomba de tiempo, Mama Gloria era la única que lo trataba con normalidad, como a cualquier otro estudiante. Aprieta el puño, su resolución se endurece. Recuerda a la profesora Gloria, evocándola como alguien amable y estricta a la vez, la mejor profesora que conocía. Y es precisamente por eso que se condenaría si permitiera que ella enfrentara su destino sola. Él sabe lo que sucederá. Les dirá a sus compañeros que se lo dejen a ella, que sigan adelante, y entonces la abandonarán a su muerte. Con una certeza inquebrantable, jura que no permitirá que mamá Gloria perezca. Un mes después del inicio del año escolar, Gloria reúne a los estudiantes de primer año en la entrada de una caverna iluminada por antorchas. Anuncia su próxima actividad: se dividirán en grupos de 5 para explorar hasta el 5º piso de la mazmorra. Su voz resuena con autoridad mientras les advierte que no subestimen la mazmorra a pesar de su bajo nivel. Un momento de descuido en un combate real, subraya, podría costarles la vida.
Con una orden final de que se mantengan en guardia, los despide. Gloria explica además que esta exploración de mazmorra es una actividad extracurricular obligatoria para todos los estudiantes de primer año durante su primer trimestre. Sin embargo, aunque es obligatoria para los estudiantes de clase baja, la participación es totalmente voluntaria para los de clase alta. Señala que, aunque los estudiantes a menudo exploran mazmorras durante largos periodos, incluso en vacaciones, nadie de las clases altas eligió participar. Su mirada se posa entonces en la única excepción, de brazos cruzados, Demonio Tridor, el único participante de la clase A. Gloria se acerca a él, preguntándole por qué haría esto solo, sin un grupo. Señala la gran diferencia de poder entre él y los demás estudiantes, pero él simplemente responde que no le importa. Suelta un gran bostezo indiferente mientras otros estudiantes se preguntan por qué el estudiante mejor clasificado se molestaría con esta actividad. Tenía una única razón para participar, asegurarse de no caerle mal a Gloria. La verdadera razón, no expresada, aparece en su mente, un recuerdo de otra línea temporal. En el juego original, Mamá Gloria pierde la vida durante esta misma clase extracurricular. Mientras tanto, en las profundidades de la mazmorra, los otros estudiantes ya están en plena batalla. Ray Brab, el protagonista del juego, atraviesa un golem de piedra mientras los miembros de su grupo, Rebecca, Mónica y Sakura, se encargan de otras amenazas y recogen valiosos cristales. En otro lugar, el espadachín enmascarado despacha a una enorme bestia parecida a un lobo con despreocupada facilidad. Desde la distancia, Gloria supervisa el progreso de los estudiantes en una pantalla mágica flotante, con una expresión indescifrable. El primer día de exploración de la mazmorra concluye sin problemas aparentes, y la noche cae sobre la entrada de la caverna. De repente, una voz de pánico atraviesa la oscuridad, gritando alarmada, ¿qué? Señorita Gloria se sienta con sus estudiantes en el quinto piso subterráneo de la mazmorra, donde la repentina revelación de que tiene hijos los ha dejado sin palabras. Afirma con calma que no debería ser una gran sorpresa. Para ilustrarlo, abre un guardapelo, revelando una preciada imagen de su hija, Helda. Añade que la niña cumple 6 años este año. Una sonrisa cariñosa se dibuja en sus labios mientras describe a Helda como una niña encantadora y bien educada, reflexionando que su hija no se parece en nada a ella. Su rara muestra de calidez no pasa desapercibida para Ray y Rebecca. Comenta que ha estado tan abrumado de trabajo últimamente que apenas puede ir a casa, mostrando un atisbo de comprensión. Ella continúa, explicando que debe dejar a su hija al cuidado de los sirvientes, una elección que la hace sentir que está causando sufrimiento a la niña debido a sus obligaciones parentales. Decidida, anuncia su plan de tomarse unas largas vacaciones después de esta clase para volver a casa, creyendo que finalmente debe hacer algo maternal por la niña que no tiene a nadie más. Mientras ella sueña despierta con llevar a su hija al mercado y a la obra de teatro que le prometió, Demonio escucha desde la distancia. Su pequeña compañera alada lo llama, sintiendo un cambio en el ambiente. La compañera es repentinamente golpeada por un sentimiento terrible. Aunque no puede identificarlo del todo, tiene una poderosa premonición de que Gloria va a morir. Su premonición solo confirma lo que él ya sabe. En el juego original, Mamá Gloria era conocida por activar sus propias sentencias de muerte, ser una adicta al trabajo, tomarse su primer día libre en mucho tiempo, su deber familiar y una promesa a su hija. Había activado todas y cada una de ellas. Recuerda la sombría línea de tiempo. Al día siguiente, los líderes de una organización enemiga atacarían la mazmorra. Sus objetivos eran las heroínas, que guardaban secretos en sus linajes. Cuando los estudiantes fueran atacados, Gloria intervendría. En ese momento, arriesgaría su vida para proteger a sus estudiantes, gritándoles que se lo dejaran a ella y se fueran. Y allí, moriría. No pudo contener las lágrimas al recordar la escena del funeral de su vida pasada. En la pantalla de su memoria, la hija de Gloria, Helda, lloraba a lágrima viva frente al ataúd, llamando a su madre. Su dolor se endureció hasta convertirse en determinación. Juró salvarla, de una forma u otra, y aplastar las estúpidas y clichés banderas de la muerte que la llevaron a su fin. Sus pensamientos se centraron en la estrategia mientras caminaba con los demás estudiantes. Había considerado evitar esta actividad extracurricular, pero se dio cuenta de que era una oportunidad de oro. Dejar que el evento se desarrollara hasta cierto punto facilitaría atraer a los enemigos para que hicieran su movimiento, permitiéndole contraatacar. Mientras los demás celebraban la oportunidad de tomar un baño por fin, él se mantuvo concentrado en su plan. Llegaron a un edificio con entradas separadas para hombres y mujeres. Uno de los estudiantes expresó su sorpresa de que una mazmorra tuviera aguas termales, pero otro explicó que, al parecer, la academia las había instalado para usarlas en las clases. Mientras los chicos se preparaban para entrar, Rebecca señaló con un dedo severo a Red, advirtiéndole que no se atreviera a espiarlas. Señaló que las paredes estaban un poco deterioradas y él tartamudeó que no lo haría. Sus palabras desencadenaron otro recuerdo en Demonio. Recordó con una sacudida de pánico que esa era la noche del infame evento de espionaje del juego, donde una pared se derrumba y el baño de las chicas queda a la vista. Se dio cuenta de que la situación era mala, a este paso, se vería arrastrado al lío. Tenía que evitarlo a toda costa. Como adulto con sentido común, la idea de ver a adolescentes desnudas le revolvía el estómago. Se dio la vuelta y huyó del edificio. Corrió hasta quedarse sin aliento, deteniéndose finalmente junto a una apartada poza rocosa. Recuperando el aliento, miró a su alrededor, solo para ver a la chica alada ya sumergida en el agua, mirándolo con sorpresa. Ella permaneció en el agua mientras él asimilaba la escena. Se dio cuenta de que era una fuente termal.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, era perfecto, ya que de todos modos quería tomar un baño. Se deslizó en el agua cálida y vaporosa. Mientras se relajaba, notó a la chica alada a su lado, también disfrutando del baño. Dejó escapar un suspiro de satisfacción, estirándose en la relajante fuente. Se quedó helado, con los ojos desorbitados por la incredulidad. En el agua humeante frente a él no estaba la chica alada, sino su instructora, Gloria, estirándose lánguidamente. Las aguas termales eran conocidas por sus efectos rejuvenecedores y endurecedores, un hecho que no contribuyó en nada a calmar su mente acelerada. Mientras Gloria dejaba escapar un jadeo de sorpresa, sus propios pensamientos gritaban su nombre.